Hola, buenos días, ¿cómo les va? Soy Rex Forment. Continuamos con la novela de Un soldado a la deriva en Poniente, capítulo 27. Solo para recordarles que ninguna imagen o personaje de la historia les pertenece a sus respectivos autores. Espero que disfruten de la historia. Capítulo 27. Regresos a casa. Era demasiado generoso llamarlo camino, pero conducía a la pequeña aldea que era su objetivo. El barro frenaba la carreta, adherido a las ruedas, pero las mulas seguían adelante con tenacidad. Llegaron a la aldea sin nombre a primera hora de la tarde, observados con cautela por la gente común que trabajaba en los campos de afuera y los ancianos y ancianas que se sentaban a las faenas dentro de la aldea. Toby abrió el camino, mirando a su alrededor mientras admiraba el lugar donde su madre había nacido y del que la habían robado. Una abuela empujaba a un niño pequeño detrás de su vestido al pasar, observando sus finas roupas y sus caballos, aún más finos. Puede que solo llevaran sus avíos de viaje, pero comparados con las roupas andrajosas que usaban los campesinos, bien podrían llevar seda. Un par de cabras flacas los observaban mientras se acercaban al terreno fangoso que hacía las veces de plaza. Unos ojos desconfiados los observaban a través de puertas oscuras. Hay más gente aquí de la que pensaba, dijo Steve, observando las viviendas. No estaban del todo destartaladas, y estaban construidas con cierto orgullo, pero cualquier habitante de ciudad las despreciaría. Calculó que habría suficiente para albergar a unas 500 personas. Está en mejores condiciones que muchas aldeías que he visto en mis viajes, dijo Keladri. Desde que dejó Aguas Dulces, se había abierto de nuevo, sin pensar que ella o su nombre pudieran ser reconocidos. Quizás los recaudadores de impuestos sean menos rapaces aquí. Quizás estemos viendo lluvia, dijo Neyeis mientras subía a Swift Street y miraba el cielo gris. Robin y Lyanna estaban sentados en la carreta, mirando a su alrededor. Lyanna tenía una expresión inquieta al observar las condiciones del pueblo. Dayar estaba sentado encima de la carreta, con las orejas erguidas. Este es tu trabajo, Toby, dijo Steve. Haz lo que quieras aquí. No lo sé, murmuró Toby. Seguía mirando a su alrededor, como si buscara algo. Fuera lo que fuese, no parecía encontrarlo, y Cal, su semental negro, lo llevó por un sendero del pueblo sin que nadie lo presionara. A lo lejos, Steve oía gritos repetidos. No había nada de alarma, pero parecía una orden. En la plaza del pueblo, una de las casas le llamó la atención, en mejor estado que las demás. También se oyó que empezaba a formarse una multitud. Algunos Oldinos empezaban a congregarse en las calles laterales y detrás de las casas. Desmontó, acariciando el cuello de furia. El caballo blanco le hurgó en el bolsillo, exigiendo la manzana que había escondido allí, y se la dio, evitando morderle los dedos. Hola a todos, gritó Steve, levantando el brazo hacia el público silencioso. Soy Steve Ayers. No quiero hacerles daño. Los Oldinos parecieron murmurar entre ellos ante sus palabras, pero no hubo respuesta. Steve intercambió una mirada con Neyeis y ella se encogió de hombros. ¿Hay alguien en quien confíes que pueda hablar por ti? Volvió a hablar. Algunos de los que miraban más de cerca miraban hacia la casa más bonita, pero otros parecían apartar la mirada, fuera del pueblo, en dirección a las órdenes. Órdenes que parecían haber cesado. Una señal invisible pareció circular entre la multitud de observadores, que crecía lentamente, y su inquietud comenzó a disminuir. Oyó numerosos pasos chapoteando en el barro un callejón más allá, pero también había actividad dentro de la casa que probablemente pertenecía al jefe de la aldea. Al abrirse la puerta principal con un crujido, una docena de Oldinos armados entraron en la plaza en una columna de marcha bastante decente, con un anciano canoso a la cabeza. De la casa también salió un anciano menos canoso que parecía haberse bañado en los últimos días. Los dos ancianos se vieron al mismo tiempo y decidieron no meterse en líos, considerando la presencia de desconocidos en su aldea. Miraron fijamente a Steve, pero no dijeron nada, esperando. Soy Sir Ayers, Lord America, dijo Steve, proyectando su voz para la multitud. ¿Quién habla por ustedes? Me llamo Walt, dijo el luchador de los dos líderes. Parecía que iba a escupir, pero se conformó con mirar a Steve como si fuera a morder a alguien. Su cabello era casi completamente canoso, con solo unas pocas mechas de pimienta, y comenzaba a retirarse de su frente, pero su barba estaba arreglada y corta. Su rostro estaba surcado por las huellas de una vida dura. Soy Kincaid, milord, dijo el verdugo. Tenía un aspecto similar al de Walt, pero parecía más joven, menos cansado. Tenía el pelo más teñido y menos arrugas en el entrecejo. Incluso vestía ropa comparable a la de Steve. ¿Hay alguna razón para recibir a los desconocidos con lanzas?, preguntó Steve, señalando a la docena de Oldinos detrás de Walt. No llevaban armadura, pero sus lanzas parecían estar en buen estado, aunque viejas. Ambos hombres intentaron hablar a la vez,
hablando uno al mismo tiempo, e intercambiaron miradas. No eres nuestro señor, dijo Walt. No te debemos ninguna explicación. Tenía una cicatriz redonda en la mejilla izquierda, como si la hubieran atravesado con una flecha. La cota de malla y el gambesón, viejos pero bien cuidados, que llevaba no hacían más que realzar su aspecto de guerrero. Una vena en la sien de Kincaid se contrajo. Estamos armados porque es necesario, mi señor. Hay hombres de clans montañeses por ahí. Miró hacia las montañas del norte. Probablemente estaban a solo un día de viaje, y parecían imponentes sobre la aldea, incluso en la distancia. ¿Te han asaltado?, preguntó Esteve. Recordó lo que Keladri había dicho sobre las costumbres de los clans de la montaña. Todavía no, dijo Walt. Pero ya vienen. Y también los hombres de Lord Tillit, dijo Kincaid. Y cuando vean que estamos armados, nuestras obligaciones aumentarán. Ya va a ser bastante malo con todos los recién llegados. Tillit no defendió las aldeas de las que huyeron los recién llegados, y no nos defenderá a nosotros, dijo Walt, y sonaba a un argumento trillado y endeble. Podemos esperar las lanzas que no llegan y ver cómo se llevan a nuestras mujeres, o podemos tomar las nuestras y destripar a los cabrones que lo intenten. Lord Tillit no recibió ninguna advertencia de que las otras aldeas estaban amenazadas, dijo Kincaid. Fue su exploración la que nos dio esa advertencia en primer lugar. No puede ser. Se interrumpió con arrepentimiento en el rostro. Seré feliz cuando esos cabrones estén enterrados, dijo Walt, con el rostro impasible. Se volvió hacia Esteve. Esa es razón suficiente para ti, señor. ¿Cuántos pueblos han sido atacados?, preguntó Esteve. 4 en el último medio año, dijo Walt. Todos sus sobrevivientes terminaron con nosotros, añadió Kincaid. Esteve frunció el ceño. Y el señor no ha hecho nada. Los ayudamos a reasentarse, patrullamos las tierras costeras, sí, pero perseguimos a los invasores hasta sus montañas, preguntó Kincaid, negando con la cabeza. Es una tarea inútil. Cualquier fuerza que se precie podría perseguir a esos cabrones hasta sus montañas, gruñó Walt. Este nuevo Lord Tillit habría dejado sus entrañas en la primera playa de los peldaños y sus entrañas en la segunda. Entonces, espera un ataque pronto, dijo Esteve, observando a la docena de lanceros. Manejaban sus armas con bastante destreza, pero Esteve pudo ver que eran nuevos en ellas. Sí, dijo Walt, silbó, y 8 Oldinos armados más salieron de otra calle lateral, al lado y detrás de Esteve y sus compañeros. Un extraño te lleva, Walt, gruñó Kincaid. Walt lo miró sin complejos. No se puede confiar en los desconocidos. Toby regresó trotando, observando a la multitud. ¿Quiénes son estos viejos?, preguntó. Eres un bocazas de mierda, no, dijo Walt. Tobías, dijo Keladri. Toby la ignoró y le sacó la lengua a Walt. Walt escupió los pies de su caballo en respuesta. De vez en cuando, reviso los lugares cercanos donde podría acampar un grupo de asalto si quisiera atacar la aldea, dijo Walt, ignorando la saliva que Toby le lanzó. Vi a un grupo de 30 acercándose a uno de ellos hace 2 días. ¿Cuándo crees que atacarán?, preguntó Esteve. Esta noche. Muy bien, dijo Esteve. Esto es lo que vamos a hacer. Esteve era un señor extraño, recién llegado a la aldea y sin un gran séquito. No lucía ningún lujo, y su ropa estaba manchada por el viaje, pero aún así, poseía una innegable presencia. Cuando hablaba, la gente escuchaba y la multitud se acercaba para oír sus palabras. Walt, tú y tus hombres defenderán la aldea como lo planeaste, dijo. Keladri y yo acecharemos fuera de la aldea y los atacaremos por la espalda cuando ataquen. Si un pirata te atrapa ahí fuera, quedarás en calma, dijo Walt. Sería más sencillo si lo hicieran, dijo Esteve. Consideró la posibilidad de usar el Seabow, pero lo descartó por poco fiable. Robin, quiero que elijas un tejado y te subas. Asegúrate de tener una vía de escape despejada. Cuando llegue el ataque, tu trabajo es lanzar una flecha incendiaria en la dirección de donde viene. Robin asintió con el rostro serio. Sería la primera vez que se metía en una pelea a sabiendas, pero parecía listo. Toby, tú tienes los caballos, continuó Esteve. Mantente alerta y pasa cualquier mensaje. Deja que los caballos hagan lo que mejor saben hacer. Normalmente le habría prohibido al chico acercarse a la pelea, pero sabía que no debía dar una orden que sabía que no sería obedecida. Los caballos pateaban el suelo, como si percibieran el entusiasmo de su amo. ¿Tienen un plan para sus no combatientes?, preguntó Esteve a los 2 líderes de la aldea. Kincaid respondió, mientras Walt lo miraba. Queremos refugiarnos en el salón de fiestas. Estará apretado con todos nuestros nuevos vecinos, pero tiene sótano. Neíais, Lianna, os uniréis a ellos, dijo Esteve. Neíais parecía desconcertada, con un atisbo de decepción en la mirada, pero asintió. Neíais, sois la última línea de defensa por si alguien nos supera.
Hubo algo de agitación entre la multitud, y algunos parecían tener algo que decir sobre una mujer que portaba armas en su defensa, pero Esteve los clavó en la mirada y permanecieron en silencio. Haré que mis muchachos monten bauricadas alrededor del salón y bloqueen las calles, dijo Walt. Bien pensando, dijo Esteve. ¿Hay algo más que necesite saber? Hubo una conversación en murmullos, pero no hubo respuesta. Muy bien. A trabajar. Cayó la noche, y con ella una sensación de ansiosa anticipación sobre la aldea. Los últimos rayos del sol se esfumaban en el horizonte, y los preparativos estaban casi terminados. El ganado había sido encerrado a buen recaudo, las calles estaban bloqueadas con madera toscamente cortada que se había destinado a viviendas, y los Oldinows, aquellos que no luchaban, se apiñaban en el salón del festival. Robin montaba guardia en lo alto de una casa alta, el cielo despejado y la luna brillante le permitían ver claramente la mayoría de los Achesous. En la casa de Kincaid, a la luz de las velas, Esteve y Keladri hicieron los preparativos finales. Revisaron mutuamente sus jubones y colsouns acolchados. Keladri insistió en blindar primero a Esteve, así que se quedó en la pequeña casa del líder de la aldea mientras se ponía su nueva armadura por segunda vez, la primera para la batalla. De pies a cabeza, le aseguraron la gruesa placa, sacudiendo y comprobando cada correa y hebilla. No era algo que no pudiera hacer él mismo, pero había una solemnidad en el proceso que podía apreciar. La coraza se acomodó sobre sus hombros, con la estrella al frente y al centro, protegiéndolo de cualquier cosa que cualquier bandido pudiera usar. El traje que Tony le había hecho probablemente lo protegía mejor, pero había algo en 60 libras de placa de acero que hacía que un hombre se sintiera invencible. Keladri pasó a sus brazos, guantelete, brazales y hombrera, atados y fijados a cada lado. Curvó los brazos y se retorció en el mismo sitio, agachándose y levantándose. Su movimiento era fluido y casi sin trabas, aunque no creía poder levantar el pie como de costumbre. Finalmente, le entregaron su yelmo. Contempló su cara durante un largo instante antes de colocárselo. ¿Cómo me veo?, preguntó Esteve. Como si pudieras enfrentarte a los Reinous tú solo, respondió Keladri. Bueno, quizá uno de ellos, dijo Esteve. Te toca a ti. El proceso le resultaba desconocido, pero Esteve aprendió rápido, y Keladri pronto se puso su propia armadura de placas, lo que le permitió comprobar su equilibrio y movilidad. Si Esteve era un tanque, ella era un Draan, sin consideración alguna por nada que no fuera la letalidad. El casco Armid que se puso solo completaba el cuadro. El Baisar se encajó en su lugar y dos estrechas ranuras miraban al mundo. Vestida con armadura, se irguió, cada centímetro delataba una silenciosa confianza, como si ese fuera su estado natural. Aún así, su yelmo se inclinó hacia Esteve, cuestionando en silencio. «Te ves fuerte», dijo Esteve. «Pelearon mucho el año que Toby y tú estuvieron solos». Keladri se levantó la visera, revelando unos ojos color avellana. «Bandidos, aquí y allá». Una vez un grupo de hombres armados que habían sido enviados a hostigar la aldea de otro señor. Pero no eran miembros de Clans de la montaña, no desde la emboscada. «No sabrán qué les pasó», dijo Esteve. «¿Listos?». Se acercó a la pared, donde se apoyaba su espada. 2 metros de madera y medio metro de hoja le permitían alcanzar a cualquiera en el campo de batalla. «Estoy lista». Esteve tomó su escudo, se lo sujetó al brazo y colocó el martillo en el arnés que llevaba a la espalda, con la cabeza a la altura de la cintura. Sintió una punzada en su interior, una nostalgia que le recordaba los primeros tiempos de los Vengadores, casi como si pudiera mirar por encima del hombro y ver a Tony y Clint discutiendo sobre flechas, o a Thor blandiendo su martillo con indiferencia. Pasó, y le dio una palmada en el hombro a Keladri. «Seamos héroes». Al abrigo de una pequeña colina, Esteve y Keladri esperaban. Al sur, al otro lado de varios campos en barbecho, podían ver la aldea, con antorchas encendidas por todas partes, intentando aparentar que ignoraban la inminente incursión. Esteve aguardó con una paciencia inhumana, adquirida tras largas vigilias y vigilancias, y Keladri seguía sus indicaciones mientras vigilaban. Ya habían pasado algunas horas, y no sabían cuántas más les quedaban. Entonces, una flecha llameante se elevó desde la aldea. Salió disparada hacia la izquierda, iluminando brevemente a varias figuras que se arrastraban por los campos hacia el este. Se oyó un grito de dolor cuando uno de ellos recibió un impacto en el costado. «Carguen», sigilosamente ordenó Esteve. Echó a correr, y Keladri lo siguió. Los asaltantes estaban quizás a 100 metros de distancia, pero los dos Garerous recorrieron la distancia con la respiración pausada. Quizás algunos caballeros lo considerarían desaconsejable, pero Esteve podía correr durante días, y Keladri hacía tiempo que conocía las maravillas de la carrera suicida tras observar sus ejercicios. El metal resonaba y tintineaba,
Pero los asaltantes estaban demasiado distraídos para verlos venir, intentando esquivar las flechas que surgían de la oscuridad hacia ellos mientras se agachaban y cargaban contra la aldea. Dos más ya tenían astas clavadas, y al acercarse los Garerous, uno de ellos se desplomó muerto. Los atacaron de lado, cegados por la presencia de los asaltantes hasta que fue demasiado tarde, tan concentrados estaban en acercarse a la aldea. El campo se llenó de sangre cuando Esteve y Keladri se abrieron paso entre la docena de hombres. Esteve derribó a dos de un solo golpe de martillo, dejándolos jadeando, mientras que Keladri decapitó a uno y clavó la base de hierro en la sien de otro. Se dirigieron hacia el otro lado, dejando a sus enemigos desorganizados tras ellos. Algunos se giraron, otros intentaron seguir cargando, pero habían perdido el impulso. Ataviados con pils y armaduras desiguales, muchos lucían con orgullo antiguas marcas de quemaduras, y gruñeron al ver a los dos Garerous con armadura frente a ellos. Los maldijeron en un idioma que Esteve no reconoció, pero Keladri les devolvió la maldición, y retrocedieron, conmocionados y ofendidos. Lo que ella hubiera dicho, bastó para alejarlos de la aldea, y cargaron aullando. 7 cargaron contra 2, pero no fue suficiente. Hachas y espadas chocaron contra placas y fueron ignoradas mientras los cráneos se partían y las extremidades se desmembraban. Keladri destripó a los dos últimos con un solo golpe de su espada, dejándolos gritando en el suelo. Los libró de su sufrimiento con cortes precisos en las gargantas, y luego se encargó de los demás que Esteve había dejado heridos y destrozados. ¿No ves mucha utilidad en los prisioneros?, preguntó Esteve. No de los hombres de los Clanes de la montaña, respondió Keladri. Limpió su espada en el pelaje de uno de los caídos. El sonido del combate les llegó desde la aldea. La lucha aún no había terminado. Kel, ve al salón y asegúrate de que siga siendo seguro, dijo Esteve. Si no me acompañas a la pelea después, asumiré que hubo problemas y acudiré a ti. Sí, dijo Keladri. Se separaron, corriendo hacia la aldea y sus objetivos. Esteve aún oía el zumbido ocasional de una flecha disparada y los gritos de dolor de los heridos. Los siguió hasta la plaza del pueblo, y allí encontró una multitud de hombres, luchando y muriendo. Estaba de lado, y pudo ver a los Oldinous defendiéndose valientemente de los hombres del clan que reían y rugían, ebrios de sed de sangre. Los hombres del clan eran superados en número, solo 10, pero estaba claro que grupo era el mejor en la lucha. Algunos lanceros se alejaban arrastrándose de la lucha, otros inmóviles y ensangrentados en el suelo. Lo único que los impedía ser superados era Wold, de pie en el centro de la línea vacilante. Llevaba una vieja cota de malla y un solideo, y sus dientes, al descubierto, estaban delineados por la sangre, como si hubiera degollado a alguien con ellos. Los hombres del clan cerca de él se mostraban cautelosos, pero no se dejarían disuadir para siempre. Esteve entró sin ceremonias, embistiendo a la manada a toda velocidad. No se molestó en usar escudo ni martillo, simplemente se abrió paso entre el enemigo, que quedó disperso a su paso. Las extremidades crujieron y los Husous se aplastaron cuando el Capitán América decidió que tenía una necesidad imperiosa de estar al otro lado. Walt fue el primero en aprovechar la oportunidad, clavándole la lanza en el estómago al líder y arrancándosela, dejándolo gritando de dolor. El olor a sangre y mierda impregnaba el aire, y el viejo soldado lo acentuó al infligir a otro miembro del clan una herida similar. Los demás lanceros no tardaron en seguir su ejemplo, y los asaltantes no tuvieron oportunidad de recuperarse de la entrada de Esteve antes de que la furia generacional se descargara sobre ellos. Cada asaltante recibió media docena de lanzazos. Pronto, el único sonido fue el jadeo de los supervivientes al recuperar el aliento, y un breve y húmedo ahogo cuando uno de los miembros del clan intentó respirar con la garganta desgarrada. Hay una docena de muertos en el campo este, le dijo Esteve a Walt. Rápidamente volvió a contar los cuerpos en el suelo. Dijiste que viste unos 30. Al menos, dijo Walt, apoyándose en su lanza. Escupió, intentando limpiarse la sangre de la boca, y se limpió la cara con el dorso de la mano, pero solo sirvió para manchar aún más la sangre. Keladri aún no se había unido a ellos, pero tampoco había señales de Toby, y eso no le gustaba. Toby se fue al oeste con los caballos, pero aún no ha regresado, dijo Robin. El niño estaba agachado en un tejado cercano y parecía haber estado saltando de casa en casa. Esteve dudó, pero solo un instante. Podría haberle dicho a Keladri que se uniría a ella si no venía a la pelea, pero la conocía lo suficiente como para saber que querría que se ocupara de Toby. Robin, ve al salón y asegúrate de que todo esté bien. Lleva contigo algunos lanceros. Walt, te ocuparás de tus heridos. Recibió un gesto de su cabeza, y los Oldinous en mejor forma se dirigieron hacia Robin mientras éste bajaba del tejado. Mientras que en otras ocasiones algunos habrían protestado por haberles dicho que siguieran a un adolescente,
Tras la entrada de Steve en la pelea, nadie contradeciría sus órdenes. Voy a buscar a Toby. Cuídense las espaldas, casi hemos terminado con esto. No perdieron el tiempo, la sensación de que el tiempo se les escapaba mientras un compañero podía estar en peligro los atormentaba. Mientras Steve corría por la aldea, con la armadura resonando al pasar, pasó junto a dos cadáveres más con flechas en el cuello. Pronto dejó atrás el asentamiento y aminoró la marcha al contemplar lo que tenía delante. La buena noticia era que Toby estaba bien. Estaba bien porque los asaltantes que habían intentado atacar desde allí habían quedado reducidos a una masa ensangrentada y destrozada en el suelo. Mientras observaba, Toby encabezó otra pasada montado en Ned Bloom, con los demás caballos siguiéndolos. Incluso una de las mulas, Bill, la que tan a menudo chocaba con el caballo de guerra de Keladri, se había unido a la carnicería, haciendo todo lo posible por mantenerse al ritmo de la retaguardia de la manada. Un grupo de asaltantes podía ser una amenaza para una aldea pacífica y para la gente común inexperta que vivía en ella, pero claramente habían salido perdiendo en este encuentro. Toby vio a Steve y trotó hacia él, seguido por los demás caballos. Sangre y vísceras goteaban de sus cascos. ¿Para qué has venido? Ya me encargo yo. Dije que me pasaras mensajes, dijo Steve con voz seca. Te envié un mensaje, dijo Toby, encogiéndose de hombros. ¿Cómo se fueron los demás? Bien hasta ahora, dijo Steve, pero puede que algunos se hayan colado hasta el salón. Envié a Keladri a comprobarlo y a Robin a apoyarla con algunos lanceros. Que le está bien, dijo Toby, seguro de su habilidad. Pero Steve, estos son hombres quemados. ¿Hombres quemados?, preguntó Steve. Toby escupió a un lado. Son unos cabrones. Ningún clan quiere meterse con ellos. Puedes contarme sobre ellos una vez que estemos seguros de que se han solucionado, dijo Steve, y después de que Keladri se entere de tu idioma. Toby lo miró traicionado. Steve no estaba impresionado. Vamos, dijo Steve. No oigo ninguna pelea, pero asegurémonos de que todos estén bien. El salón del festival estaba a solo 2 calles de la plaza, pero por los cuerpos que yacían frente a él, parecía que varios asaltantes habían logrado colarse y probar suerte con los protegidos, aunque no parecía haber al servido de mucho. 2 cuerpos yacían junto a la puerta principal, con las gargantas cortadas de forma desordenada, y Neyeis estaba sentada cerca de ellos, con la espada corta ensangrentada sobre el regazo y Dayar a su lado, con la mandíbula salpicada de sangre. Estaba pálida pero ilesa, y hablaba en voz baja con Keladri. Había 2 cuerpos más lejos, uno sin cabeza, un gesto que a Keladri parecía gustarle, pero el otro había sido cortado limpiamente en 2 por la cintura, con las entrañas derramándose del torso en un macabro despliegue. Quedaba un último miembro del clan, pero este seguía con vida, arrodillado en el suelo mientras Walt estaba detrás de él, con la lanza clavada en la espalda. Algunos de los otros lanceros estaban reunidos, pero la mayoría seguía atendiendo al resto de la aldea. ¿Todo bien?, preguntó Steve mientras se acercaba. Sí, respondió Keladri. Si quedan miembros del clan, hace tiempo que huyeron. Solo queda este último resto de escoria de montaña, dijo Walt, pinchando al cautivo con su lanza, y lo arreglaremos pronto. ¿La sentencia por bandidaje es la horca, verdad?, preguntó Steve. Walt claramente tenía algo que reprochar a los Kleins de la montaña, pero aún así, no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo maltrataban a un prisionero, sin importar sus crímenes. Lo colgarán, no te preocupes, dijo Walt, aunque aflojó el ritmo con su lanza. El cautivo había permanecido en un silencio sombrío, pero alzó la vista al ver que 7 caballos se les unían. La comprensión brilló en sus ojos y una horrible sonrisa se dibujó en su rostro, revelando dientes torcidos y faltantes. No pensé que te volvería a ver con vida, muchacho, dijo, mirando a Toby. Su acento era áspero, pero hablaba poniente con facilidad. Chet, dijo Toby con voz monótona. Había frialdad en su mirada. ¿Qué hiciste? ¿Escapaste después del asalto que mató a tu papá?, preguntó Chet. Fingiste que no eras la presa de algún clan y mintiste para ser la criada de algún ándalo. Entonces sigues hablando tonterías, dijo Toby con desprecio. ¿Ves? Nada ha cambiado. ¿Te has meado en las gachas últimamente? Chet le gruñó a Toby, pero mantuvo la calma. ¿Sabes qué ha cambiado, muchacho? Ahora puedo follar con tu mamá cuando quiera, en lugar de solo cuando la pillo sola. La cara de Toby se quedó quieta. Toby, dijo Keladri en tono de advertencia, pero Toby la ignoró y no apartó la mirada del cautivo. Alguna vez te dije que podría ser tu papá, dijo Chet. Naciste poco después de la primera vez que tuve a tu mamá, pero no fue la última. Walt lo golpeó en la nuca con la empuñadura de su lanza, pero el asaltante hizo una mueca y lo ignoró. Sí, tú y ese cabrón al que llamaste papá, que no volvió de la redada, nos hicieron mucho bien a mí y a los chicos, dijo Chet.
El capullo de tu mamá ha estado haciendo el trabajo de 10. Redblum giró y pateó a Chet en la cabeza, hundiéndola con un crujido espantoso. La fuerza del golpe lo empujó hacia atrás, hacia la lanza de Walt, que le atravesó el pecho. Redblum galopó hacia la oscuridad, y Keladri saltó sobre Mallory sin detenerse, persiguiéndolo. Supongo que no lo colgarán después de todo, dijo Walt, sacando su lanza con un ruido sordo. Steve miró hacia el callejón por el que habían desaparecido sus amigos. A veces era fácil olvidar que Toby apenas tenía 10 años. Al amanecer, hablaría con ellos y planearían sus próximos pasos. Pero por ahora, necesitarían su espacio. Ocúpense de los cadáveres, ordenó. Si hay heridos, llévenlos al curandero del pueblo y yo los ayudaré. La incursión había sido rechazada, la batalla ganada, pero la ejecución del último asaltante le había dejado un sabor amargo en la boca, y no por su forma. Llegó la mañana, y con ella, las preguntas. Keladri y Toby habían regresado una hora después de haber desaparecido la noche anterior, ambos en Redblum. A pesar de la dureza de su armadura, el chico dormía recostado en ella. Kel no admitió preguntas, llevó a Toby a su tienda y lo acostó en su saco de dormir. Al amanecer, todos se reunieron en la sección principal, algunos más descansados que otros. Había un aire de expectación, y todos observaban a Steve, de pie en un extremo de la habitación, con los brazos cruzados. No creo que haya ninguna duda sobre qué haremos a continuación, dijo Steve, observando a Toby mientras hablaba. Atrás quedó el niño caótico pero entusiasta que era feliz siempre que estuviera rodeado de caballos, reemplazado por un niño con una ira incontrolable, centrado en una sola cosa. Lo que tenemos que decidir es el cómo. Toby, estos hombres quemados son el clan del que te alejaste. Mi clan no eran hombres quemados, dijo Toby. Eran corredores de montaña, pero debieron de integrarse a los quemados. Los hombres quemados son uno de los clans más numerosos, explicó Keladri. Al igual que los demás, han asolado el valle durante siglos, asaltando y robando mujeres constantemente. ¿Por qué se llaman los hombres quemados?, preguntó Lyanna. Se sentó en el suelo, abrazando a Dayar mientras le rascaba detrás de las orejas. Porque cuando llegan a la edad adulta, queman una parte de su cuerpo, dijo Keladri. Nadie quiere meterse con un clan lleno de gente así, dijo Toby. ¿Sabes dónde vive este clan?, preguntó Steve. Toby negó con la cabeza. Se mueven para que los caballeros no lleguen y los exterminen, dijo. Y mi clan se movía más que la mayoría, por eso nos llamaban los corredores de la montaña. No sé dónde estarían ahora, atrapados por los quemados. ¿A qué profundidad se encuentran las montañas?, preguntó Steve. En lo profundo, dijo Keladri. Llevan allí miles de años y conocen bien sus tierras. Sus números, nadie lo sabe. Steve frunció el ceño, pensativo. No necesitaban conquistar las montañas, algo bueno, ya que el poder del valle aparentemente había fracasado en eso durante los últimos miles de años. Solo necesitaban encontrar a una persona específica en una gran extensión de montañas hostiles y sacarla. Posible. La pregunta era cómo. ¿Los hombres quemados tienen enemigos en otros clans?, preguntó Steve. Mucho, dijo Toby. Trabajarían con nosotros. Ni hablar. Con los de las tierras bajas, no. ¿Qué tal un terreno neutral para un desafío?, dijo Steve. Podríamos recuperar a tu madre. El único honor que tienen los clans de la montaña es el de los demás, dijo Keladri. No tienen nada que ofrecer a los de las tierras bajas. De las tierras bajas, dijo Steve. ¿Es eso lo único que piensan de la gente fuera de los clans? En el mejor de los casos, dijo Keladri. Así que la fuerza es nuestra mejor opción. La única opción, dijo Keladri. Había en ella una calidez que no había mostrado antes, su desprecio por los clans se traslucía a través de la compostura que solía mostrar. Podríamos hablar con el señor local, dijo Neyeis, tras haber guardado silencio hasta entonces. Kincaid dijo que lo habían contactado para pedirle ayuda. Estaría obligado a ayudarnos, dada nuestra defensa de su pueblo. Robin y Lyanna emitieron sonidos de disgusto similares, quizás más fuertes de lo que pretendían dadas sus maraadas culpables. Lo siento, Neyeis, dijo Robin. Lo sé, dijo Neyeis, frunciendo los labios. Pero es una vía que podríamos explorar. La alternativa es ir solo a las montañas, dijo Steve. Podrías reclutar a algunos muchachos del pueblo, dijo una nueva voz, hablando desde afuera de la tienda. Steve miró fijamente en su dirección, observando cómo una sombra se alzaba desde donde había estado tumbada junto a la pared este de la tienda. Debieron de acercarse cuando aún estaba oscuro para hacerlo sin ser vistos ni oídos. Muéstrate, ordenó. Walt asomó la cabeza por la solapa de la tienda, y el resto de su cuerpo no tardó en seguirle. Disculpen la intrusión, pero si se trata de los clans de la montaña, quiero entrar, dijo.
¿Escuchas a escondidas a cada bus ataante que pasa por tu pueblo?, preguntó Esteve, algo molesto. No sabía si era contra sí mismo por no haber visto al hombre o contra el hombre por la intrusión. Solo los nobles, dijo Walt. ¿Cómo te va?, preguntó Esteve. Bueno, ya que nunca me pillan, dijo, encogiéndose de hombros. Tenía la ropa llena de polvo por haberse arrastrado y escondido, pero no le importó. ¿Quieres algo?, dijo Esteve. Lo haré, dijo Walt. Esteve esperó, observando al hombre. Era un veterano soldado que aún conservaba algunas fuerzas, a juzgar por lo que había visto la noche anterior, y era mejor desconfiar de ellos. Anoche perdí a algunos chicos, y otros tienen pocas ganas de volver a empuñar la lanza, dijo Walt, pero a algunos les ha cogido el gusto. Llévame contigo cuando vayas a rescatar a la madre de este, y yo los traeré y los entrenaré como parte del trato. ¿Los entrenarás?, dijo Esteve, interrogando. Luché contra los fuego oscuro en los peldaños de piedra y aprendí bien mi oficio, dijo Walt. Parecía mayor que Barristan, pero así era la dura vida de un pueblo llano, y aún conservaba una fuerza vigorosa. Esteve consideró al hombre. La oferta tenía sus méritos. Walt sostuvo su mirada, impasible. ¿Por qué quieres esto?, preguntó Esteve al fin. Tenía una sospecha, pero quería oírla de boca del hombre. Una vez, los Kleins me arrebataron a alguien, admitió Walt. Quiero recuperarla o hacerles pagar. Entonces, si crees que tus muchachos están preparados, los reclutaremos y seguiremos el rastro que dejaron los asaltantes, dijo Esteve. Bien, dijo Walt con fría satisfacción. Les diré que accediste. Esteve lo miró arqueando una ceja y soltó una carcajada. Sabía lo que quería antes de venir. Estaremos listos para partir mañana. Salió de la tienda con paso ágil. Un poco grosero, Inné, dijo Toby, dejando entrever un rastro de su antiguo yo. Keladri le puso una mano en la cabeza, alborotándola ligeramente, pero ella estaba sonriendo. Esto va a ser peligroso, dijo Esteve, mirando a los demás. Más peligroso de lo que me correspondería esperar. Cállate, Esteve, dijo Neyeis. Probablemente estoy más segura contigo en medio de un campamento de clan en la montaña que aquí sola, dijo Lyanna. Si Toby se va, yo también me voy, dijo Robin. Daayar ladró. Esteve suspiró, sin poder contener una sonrisa triste. Supongo que ya está. Nos vamos mañana. No tardaron mucho en prepararse, trasladando el equipo necesario de la careta a las alforjas de sus caballos y a los loumous de sus mulas. No tendrían una tienda de campaña cómoda para su viaje a las montañas, ni una careta para transportar sus pertenencias, pues los caminos disponibles no serían suficientes, pero tendrían sus monturas y sus sacos de dormir. El resto del día lo dedicaron a relajarse, aprovechando la calma antes de su marcha hacia el territorio profundamente hostil de un pueblo que había resistido a los gobernantes de la tierra durante miles de años, para rescatar a una mujer que había sido dada por perdida en el momento en que la secuestraron hacía casi una década. Para cualquier otro, habría sido una tarea inútil. Para Esteve, había corrido peor suerte. Los Soldinous los despidieron solemnemente, agradecidos por su ayuda, pero dudando de sus posibilidades. Walt iba acompañado de 8 jóvenes, con lanzas al hombro y mochilas a la espalda, aunque parecían un poco vacías. Habían saqueado las armaduras que llevaban los asaltantes, y cada uno contaba con protección básica. Todos tenían familiares despidiéndose, pero ninguno tenía amantes que dejar atrás, y según Esteve, esto era un designio de Walt. Nubes grises se cernían al dejar atrás la aldea, y encajaba con el ambiente. Esteve impuso un paso rápido, y Walt aprovechó para inculcarles a los hombres la técnica correcta de marcha. Eran jóvenes fuertes, curtidos por el trabajo de la granja, pero aún no eran nada parecidos a soldados. Toby cabalgaba delante, como era su costumbre, y Keladri encabezaba la pequeña columna, atentos a los enemigos. Los demás los seguían para no levantar polvo y tener que marchar entre ellos. Al acercarse el mediodía, Esteve se bajó de Fury para marchar junto al anciano. Parece que sabes a dónde vamos, dijo Esteve. Walt les había estado guiando sutilmente desde su partida. En la aldea no tenemos muchas cosas que un soldado pueda necesitar, dijo Walt. Apuesto a que en el campamento de los Kleins tendrán algunas. Adquirir el suministro del enemigo para el bien del ejército, reflexionó Esteve. Eso es todo, dijo Walt. Ya has servido antes. Ya cumplí mi condena, dijo Esteve. Walt lo miró, midiendo su nivel. Tienes cara de niño, pero peleas como un veterano. Gracias, dijo Esteve con el rostro serio. Marcharon en silencio un rato, y Esteve, sutilmente, les amplió la ventaja. ¿Por qué estaban tan ansiosos por traer a estos chicos a este viaje? Porque me gustan más nuestras posibilidades con ellos que si solo fuéramos un anciano, 2 caballeros, una mujer y algunos niños, dijo Walt.
¿Viste cómo pelearon?, dijo Steve. ¿Y viste lo que hice yo? Tienes otra razón. Walt se mordió la parte interior de la mejilla, la que tenía la cicatriz. Porque en cuanto terminó esa pelea, vi que les había cogido el gusto. Querían más, igual que yo hace 20 años. Tuve suerte y tenía a los Minepenny Kings causando problemas, pero no hay guerra a la vista para ellos. Así que quieres sacártelo de la cabeza, dijo Steve. Demuéstrales que no todo es diversión, sí, dijo Walt. En eso, y en una cosa, Kincaid tenía razón. Tillit aumentará nuestra deuda si ve que tenemos hombres en armas. Si logramos evitarlo, e incluso conseguir que algunos chicos envíen dinero a casa, podríamos empezar a prosperar como aldea. No hay garantía de que todos regresen a casa. Es cierto, reconoció Walt. Pero elegí a quienes elegí por una razón, y haré todo lo posible para que regresen sanos y salvos a casa. Eso si no prueban la vida. Pensé en fundar una compañía de mercenarios, dijo Steve. Pero esto era en Essos, no en Poniente. ¿Por qué querría un noble hacer algo así?, preguntó Walt. El terreno que recorrían empezaba a volverse más accidentado y menos parecido al tipo de terreno que un granjero podría apreciar con interés. Vi cosas que quería cambiar, dijo Steve. Cosas que querías cambiar en Essos, dijo Walt. No te refieres a lo que creo que te refieres. ¿Por qué no? Walt resopló. Elige algo más fácil primero, como aniquilar a los Kleins. Todo es demasiado difícil hasta que alguien lo hace, dijo Steve. No iba a entrar en la ética de aniquilar a un grupo de personas con un soldado en una sociedad feudal. Algo en lo que pensar, si a los chicos les agarra el gusto por la lucha. Como digas, dijo Walt. ¿Cómo dijiste que se llamaban?, preguntó Steve. No les digas que te lo dije, pero son Ed, John, Simon, Gerald, Tim, Humphrey, Will y Hugo, dijo Walt. Dije que no los reconocerías hasta que pudieran mantener la marcha y mantener una línea de lanzas. Esa es una recompensa para ellos, dijo Steve. Se emocionaron un poco por la forma en que derribaste a esos asaltantes. No dejes que se te suba a la cabeza, milord, dijo Walt. Steve estaba empezando a tener la sensación de que a Walt no le preocupaba demasiado todo ese asunto del Esameidsted. Cuando lleguemos a las montañas, estos muchachos serán lo suficientemente buenos como para no morir ante el primer salvaje que corra y les grite con un hacha, continuó. Lo hicieron bien en la redada, dijo Steve. Fueron una muerte más por romper la disciplina, dijo Walt en voz baja, después de mirarlos de reojo, y aún así aguantaron más de lo que pensé que aguantarían. Tener algo por lo que luchar te ayudará a lograrlo, dijo Steve. Walt gruñó que estaba de acuerdo. No son guardias de la casa, pero supongo que lo hicieron bastante bien. Los dos hablaron de asuntos menos importantes mientras continuaban su camino, dando un ejemplo perfecto de marcha para que los reclutas la imitaran. A primera hora de la tarde, se acercaban al campamento que los asaltantes habían dejado atrás. Probablemente estaba desierto, pero aún así se acercaron con cautela, Steve y Keladri a la cabeza, y los reclutas los seguían bajo la atenta mirada de Walt. Estaba efectivamente vacío, pero había indicios de actividad reciente. Gran parte del campamento parecía haber quedado en un estado de desorden, como si los dueños de las tiendas y los sacos de dormir esperaran regresar, pero había indicios de que alguien más había estado presente. Parecía que había al menos un sobreviviente del asalto a la aldea. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó Steve. ¿Estarán los hombres quemados alerta para tomar represalias? Walt meneó la cabeza y escupió. No deberían, dijo Keladri. Ni siquiera las casas más poderosas los persiguen cuando los asaltantes se adentran lo suficiente en las montañas. Cobardes, se quejó Walt. Saben que los hombres que entran rara vez salen, concluyó Keladri. Entonces, a saquear, dijo Steve. Todavía tenemos mucha luz. Así lo hicieron, y al final, cada recluta tenía un saco de dormir y una tienda de campaña, aunque algunos necesitaban primero una paliza y airearse. Sin embargo, no había mucho más de valor, pues el botín más útil había sido llevado por los asaltantes y extraído de sus cadáveres. En poco tiempo, llegó el momento de continuar, con la mochila de cada hombre un poco más llena y la espalda un poco más recta, sintiéndose más como verdaderos soldados. Las montañas nos llamaban. Las montañas de la luna hacían que incluso los hombres más corpulentos sintieran pequeños, y existía una curiosa sensación de desconexión con el mundo exterior. Caminaron por valles y crestas, con Toby a la cabeza, siguiendo marcas y señales solo visibles para él. Si bien los Arryn podían reclamar la totalidad del valle, era evidente que había grandes extensiones de montaña que no conocían más señores que los Kleins montañeses. Campos que nunca habían sido cultivados y montañas que nunca habían sido explotadas hasta donde alcanzaba la vista. Los restos más desolados de lo que una vez pudo haber sido una aldea eran la única señal de presencia en las tierras bajas que encontraron.
De día marchaban, desmontando el campamento al amanecer y siguiendo los senderos. Al llegar la tarde, se detenían mientras el sol aún brillaba y entrenaban. Sus opciones eran limitadas por la necesidad de marchar de nuevo al día siguiente, pero Esteve y Walt aún tenían muchas opciones para mejorar a sus Navajo reclutas. Los jóvenes pronto empezaron a maldecir la sola idea de las flexiones y la plancha, por no hablar de los ejercicios con lanza a los que eran sometidos. Puede que las armas no estuvieran diseñadas para ello, pero que Ladry los hacía seguir sus ejercicios de espada en grupo, grabando un patrón básico en sus mentes y músculos. Cualquier arrogancia ante sus crecientes habilidades se apaciguó con una ronda de mano a mano en el ring con Esteve, mientras los maltrataban como niños descarriados en el intento de enseñarles defensa personal básica. Si hubo alguna queja, los hombres guardaron silencio al ver que los chicos aprendían los mismos movimientos que ellos, y una mujer más avanzada. En las montañas, no había ningún señor que reclamara a los sirvos ni que hiciera cumplir las leyes contra la caza furtiva, así que el grupo comía abundantemente cada noche. Robin se aventuraba con Toby y un caballo, y regresaba con un ciervo al lomo. Tenían las raíces y tubérculos que podían encontrar, pero eran pocos, y a pesar del entusiasmo que demostraban los hombres por comer tanta carne, Esteve se alegraría de la variedad de civilización a su regreso. Destripar y descuartizar el ciervo era una tarea que Esteve se había encomendado, y que disfrutaba mucho, aunque Dayar no dejaba de pedirle sobras. Observaba cómo que Ladry guiaba a los hombres en sus ejercicios, guiándolos con su espada, mientras Toby y Walt discutían por nada. Robin sacaba el anillo de caña que había cogido de la competición de tiro con arco en Arenal y pasaba la tarde disparando. Empezaba a descorazonar el anillo con más frecuencia, y Lyanna lo animaba cuando lo hacía. A Neyeis le gustaba sentarse a leer, vigilándolos a todos. Después de que Esteve había arrojado a todos al suelo en nombre del entrenamiento, todos estaban listos para una comida caliente. Las especias que había reabastecido antes de dejar Aguas Dulces hicieron maravillas por la moral. En la séptima noche de su viaje a las montañas, Esteve observó cómo las estrellas emergían al caer la noche, disfrutando del calor que proyectaba la hoguera. Todos estaban reunidos alrededor, conversando tranquilamente mientras digerían la comida. Los Soldinos habían intentado establecer su propio espacio la primera noche que acamparon, pero Esteve descartó la idea y, desde entonces, habían compartido una hoguera cada noche. Sin embargo, al parecer, había subestimado la brecha social entre la gente común y un señor, ya que ninguno de los reclutas había entablado conversación con él, e incluso Walt se había mostrado más respetuoso. Ignoró la idea de que le había llevado tiempo convencer a Robin y Lyanna para que dejaran de lado la formalidad, posiblemente los únicos dos de sus compañeros que se habían unido a su séquito en circunstancias que se acercaban a la normalidad. Disculpe, Ser Esteve. Tal vez esta noche fuera la noche, pensó Esteve. Sí, Saiman. Saiman tragó saliva al convertirse en el centro de atención de todos alrededor de la fogata. Era un hombre alto y delgado de cabello oscuro, pero la semana de marcha ya le había sentado bien. Me preguntaba, bueno, los muchachos y yo nos preguntábamos, y aquí hubo algunas recriminaciones completamente silenciosas de sus compañeros, ¿de qué parte de los Reinos vienes? No soy de los 7 Reinos, dijo Esteve. Se intercambiaron maradas, pero Esteve no hizo ningún movimiento para responder más. ¿Por qué preguntas? Te tocó la pajita más corta, dijo Esteve con la boca torcida. Ay no, mi señor, dijo Saiman. Nos preguntábamos dónde aprendiste a pisotear a la gente como lo hacías en la aldea. Es algo que aprendí, dijo Esteve. Es sobre todo la armadura, en realidad, nada especial. ¿Qué considerarías algo especial entonces? Preguntó otro hombre. Era Hugo, el más corpulento de los hombres, uno del que Esteve había oído burlarse a los demás por a veces sustituir al buey cuando éste se cansaba del arado. Milord, Ser Esteve está bien, dijo Esteve. Casi les había dicho que lo llamaran Esteve hacía días, pero la mirada de Neyeis lo convenció de lo contrario. No sé cómo llamarían a algo especial. Cuéntales sobre la hermandad de Kinchu, dijo Neyeis desde su asiento junto a él. O la final cuerpo a cuerpo, dijo Robin desde el otro lado del fuego. La bestia marina que casi te ahoga, sugirió Toby. Supongo que la final de combate cuerpo a cuerpo en el torneo de Arenal fue algo especial, dijo Esteve. Nos enteramos de eso, dijo otro hombre, Tim, con entusiasmo. Tenía orejas grandes y hablaba rápido, inclinándose hacia adelante. El mes pasado vino un comerciante que había estado allí. ¿De verdad fuiste tú quien lo ganó? Milord, los hombres parecían interesados, así que Esteve cedió sin mucha reticencia. Sí, ese era yo. Hubo gente que intentó interponerse en mi camino, pero llegué a la final sin muchos problemas. Tuve buenas peleas contra Robert Paraazian y un Lois y Barristan el Audaz.
Lord Royce, dijo Tim con admiración. ¿Cómo era? Bueno, dio una buena pelea y puede moverse como nadie con esa armadura de bronce suya. Esteve contó la historia de su victoria cuerpo a cuerpo, elogiando a sus oponentes y su habilidad. El campamento estaba cautivado, incluso aquellos que habían estado allí para presenciarlo. Cuando la admiración se volvió excesiva, Esteve desvió la atención criticando a Robin y Toby, y mencionando su tercer y segundo puesto en tiro con arco y carreras de caballos. Ellos respondieron con sus payasadas en el lanzamiento de hacha, y se vio obligado a contar esa historia también. Los reclutas se relajaron mientras se contaban las historias, y vieron a la gente común de su séquito intercambiar burlas amistosas con él. Alimentaron el fuego 2 veces durante el relato, y al final, todos se llenaron de la silenciosa alegría de la barriga llena y la buena compañía. Las estrellas centelleaban en lo alto mientras el silencio se apoderaba de ellos. ¿Qué crees que pasará cuando encontremos a los miembros del clan?, preguntó Jon, el más callado de los hombres. Tenía la nariz larga y ganchuda, y prefería escuchar que hablar. Una solemnidad se apoderó del fuego. En su aislamiento y la sencilla alegría de su rutina, era fácil olvidar que su pequeño grupo marchaba hacia el más temido de todos los clans de la montaña, decididos a enfrentarlos. Sin conocer sus defensas, no puedo decirlo, dijo Esteve. Pero hagamos lo que hagamos, lo haremos con inteligencia. Eso podría significar extraer a nuestro objetivo discretamente, o podría significar que yo distraiga mientras tú entras y los sacas. Los hombres aceptaron sus palabras, tranquilos al menos porque Esteve parecía tener el principio de un plan. Aunque quiero dejar algo claro, dijo Esteve, y aquí su tono se endureció. Estamos atacando su hogar, y eso significa que no son combatientes. Si un niño corre hacia ti con un arma, lo desarmas, lo alejas de una patada, pero no lo golpeas con acero. ¿Entendido? Hubo una pausa mientras escuchaban sus palabras, y nadie respondió. Sí, señora América, dijo Wall. Lo entienden. Nunca perdonaron a nuestros jóvenes, dijo Gerald, un hombre fibroso con un corte en la mandíbula que se estaba curando. ¿Por qué tener piedad de quienes nos atacarán en unas pocas temporadas? Miró fijamente el fuego, lejos de la mirada fulminante que Walt le dirigía. No nos conocemos bien, dijo Esteve en voz baja. Sé que han sufrido sus incursiones, y sé que están aquí tanto por venganza como por la esperanza de rescatar a quienes les han robado. Pero creo que son mejores que los miembros del clan que los asaltaron. Miró alrededor del fuego. Si marchan conmigo, se comportarán como hombres, no como animales. Lo entendemos, señor, dijo Humphrey. Había matado a 2 miembros del clan en la incursión, y los demás lo admiraban. Llevaba la cabeza rapada, y una cicatriz sobre el ojo izquierdo lo entrecerraba en un estrabismo perpetuo. No te avergonzaremos. No se trata de vergüenza, dijo Esteve. Se trata de ser mejor y poder mirar a los ojos a quienes defendiste después. Su séquito, y algunos de los hombres, lo observaban atentamente mientras asimilaban sus palabras, pero otros parecían dubitativos. Estamos en estas montañas para enmendar un mal, no para causar otro. Sí, milord, fueron las respuestas, y todos los Oldinows murmuraron su asentimiento. Esteve suspiró. Habla conmigo mañana si quieres. No te lo reprocharé, y se está haciendo tarde. Humphrey, te toca la primera guardia con Saiman, dijo Wall. Tomaré el turno de medianoche, dijo Esteve. Como digas, dijo Wall. Gerald, te toca la tercera guardia con Ed. La noche llegó a su fin, no con las notas más felices, pero dando a los nuevos en la compañía de Esteve mucho en qué pensar. Era media mañana del día siguiente y ya estaban en camino. El sol estaba oscurecido por nubes grises, y avanzaban por un sendero al borde de un valle, cerca de la ladera. Le recordó a Esteve un pintoresco valle suizo donde él y los comandos habían tendido una emboscada a un convoy de agentes de Hydra durante la guerra. Ninguno de los hombres se había acercado a Esteve todavía, y había visto algunas maradas pensativas hacia Toby mientras los guiaba, pero por lo que oía de sus conversaciones en voz baja, se sentía optimista. Estaba considerando hacer una parada para almorzar cuando su viaje se vio interrumpido. A la cabeza de la columna, Toby levantó la cabeza bruscamente. Fuera del sendero, rápido. Él y Quicksilver salieron disparados del sendero y subieron la ladera, adentrándose en el denso bosque que cubría la ladera de la montaña. Los demás siguieron su ejemplo, sin cuestionar a su guía. Se adentraron en el bosque, hombres y animales, hasta que la oscuridad los envolvió y apenas pudieron ver el sendero por el que habían venido. Los que iban montados desmontaron y Esteve se acercó a Toby. ¿Qué viste? Quicksilver olió algo, dijo Toby. Otro caballo. ¿Qué tan lejos? No sé, dijo Toby, inquieto. Tomaste la decisión correcta, dijo Esteve. Esperaremos, le dijo a Keladri, y ella le transmitió su palabra.
Tenía su espada desenvainada, y al igual que Esteve, llevaba la capa inferior de su armadura, la chaqueta acolchada y las calzas que les ofrecían cierta protección mientras viajaban. Se agacharon, observando y esperando en silencio. Los pájaros reanudaron sus cantos, tras ser perturbados por la intrusión del grupo en el bosque. Como siempre, muchos sintieron de repente la imperiosa necesidad de responder al llamado de la naturaleza, pero perseveraron, esperando. 10 minutos y media eternidad después, empezaron a oír tenues sonidos de movimiento. A través de los árboles, observaban, vislumbrando a un grupo que avanzaba por el sendero. Había unas 2 docenas de hombres de clans montañeses, algunos a caballo, pero la mayoría no. Iban armados y con armadura para la lucha, y hablaban ruidosamente entre ellos en su propia lengua. A Esteve le pareció distinguir quemaduras en algunos de ellos. Los atacaremos cuando pasen, dijo Esteve. No podemos dejarlos ir si existe la posibilidad de que ataquen otra aldea. Walt asintió. Prepararé a los muchachos. Corrió hacia ellos, susurrando órdenes. Toby, ¿puedes hacer que los caballos lancen a sus jinetes? Preguntó Esteve. Quizás, dijo Toby. Pero tendría que gritar para que me oyeran, y quizá les gusten sus jinetes. No es una cuestión mental. Observó cómo los miembros del clan se acercaban. ¿Qué? Preguntó Toby. ¿Cómo se supone que les diga a los caballos qué hacer sin hablarles? Muy bien. ¿Puedes enviar a nuestros caballos cuesta abajo después de que yo me enfrente, antes que los hombres? Preguntó Esteve. Sí, puedo hacerlo, dijo Toby, asintiendo lentamente. Neieis, quédate con Lyanna aquí arriba, dijo Esteve. Robin, sigue a los hombres y elimina a todos los jinetes que puedas. No queremos que escapen y den la noticia de nuestra presencia. Los tres asintieron, Robin y Neieis más tranquilos que Lyanna. La sorprendió mirando la espada corta de Neieis. Quizá tendría que conseguirle una daga fácil de esconder o algo así. Walt regresó. ¿Están listos? ¿Quieres liderar una carga y atacarlos cuando pasen? No, que Ladri liderará la carga, dijo Esteve. Voy a escabullirme por detrás y cortarles la garganta hasta que me vean. Que Ladri aceptó sus palabras, solo un leve apretón de mandíbula delató sus nervios. Walt parecía dispuesto a discutir si los asaltantes no hubieran estado tan cerca. Walt te apoyará. Tú solo concéntrate en abrirte paso entre los montañeses y mantenerte con vida, dijo Esteve. Empieza a cargar cuando el frente de su línea te alcance, o cuando me vean, lo que ocurra primero. No te defraudaré, Ser, dijo Keladri. Lo sé, dijo Esteve. Les hizo un gesto con la cabeza. Nos vemos al otro lado. Salió disparado, agachándose y en ángulo para mantener la mayor cantidad de árboles posible entre él y el sendero. La charla de los montañeses se hizo más fuerte, y Esteve se detuvo tras un árbol al llegar a su lado. Llevaba el escudo a la espalda y sostenía una daga Arandal en la mano derecha. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba a que pasaran. Los caballos le guiaban, y podía oírlo resoplar y relinchar. En silencio, Esteve bajó la ladera hacia el sendero, emergiendo tras los asaltantes. El hombre que iba detrás del grupo llevaba una pesada mochila y tarareaba mientras caminaba. Con un solo movimiento, Esteve se tapó la boca y le clavó la daga en la base del cráneo, clavándosela en el cerebro. El hombre se sacudió un instante y luego se quedó inerte, y Esteve lo bajó con cuidado al suelo. Siguió en silencio al siguiente hombre de la fila y repitió el proceso. Al acercarse al tercer hombre, se giró por casualidad, como para decirles algo a los ya muertos. Abrió los ojos de par en par al ver a Esteve allí de pie, con una daga ensangrentada en la mano. El soldado lo sujetó por el cuello y lo apretó, impidiéndole emitir cualquier sonido, y el asaltante lo golpeó impotente, hasta que Esteve le atravesó el ojo con una puñalada. Sin embargo, los sonidos de sus infructuosos intentos de defensa no pasaron desapercibidos, y los dos siguientes hombres de la columna miraron hacia atrás. Vieron la daga atravesando la nuca de su amigo, y se dirigieron a sus hachas, dando la alarma. Esteve pateó el cadáver hacia ellos, desviando su ataque lo suficiente como para que su escudo quedara sobre su brazo, y la pelea comenzó. Los miembros del clan se giraron al unísono para enfrentarse al ándalo enloquecido que los había atacado solos en su propio territorio, pero entonces se oyó el estruendo de cascos. Una pequeña manada de caballos y mulas emergió del bosque y pisoteó todo a su paso, pateando y mordiendo. Tras ellos llegó una línea de lanceros, liderados por una figura alta con una enorme arma de asta, y no perdieron tiempo en aprovechar el caos que habían dejado, lanzando sus lanzas con un simple movimiento de práctica. Una flecha silbó desde el bosque y se clavó en la garganta del líder de la incursión, quien cayó del caballo, ahogándose con su propia sangre. Esteve mató a los dos más cercanos con un golpe en la cabeza con su escudo y un corte de garganta con su daga, y pateó al siguiente hombre en la cabeza, rompiéndole el cuello.
Uno de los jinetes intentó adelantarlo, regresando por donde habían venido, pero saltó y giró, derribándolo de su caballo de una patada y haciéndolo rodar por la ladera del valle. Otra flecha alcanzó al tercer jinete en el estómago, y el cuarto y último fue derribado por Redblom, el caballo de guerra ruano, mordiendo su capa de piel y tirando de su cabeza con un movimiento brusco. Los cascos que volaban y el sonido de las salpicaduras anunciaron su destino al caer al suelo. En apenas unos instantes, su emboscada había reducido el grupo de más de 20 a apenas media docena, y Gold redujo esa cifra aún más al atravesar a un hombre con una lanza en el pecho. Esteve agarró del brazo al siguiente hombre que corrió hacia él y le dio un cabezazo, derribándolo al suelo, inconsciente. Observó cómo Keladri lideraba a los demás para matar a los últimos. El silencio volvió a reinar en el valle tras la violencia. Esteve levantó al hombre al que había dado un cabezazo y se lo arrojó a Hugo. «Ata a este», dijo, antes de volverse hacia el valle y hacia el hombre al que había derribado del caballo. Estaba recuperando el sentido cuando Esteve lo alcanzó e intentó abalanzarse sobre él con un cuchillo. Esteve se lo arrancó de la mano de un manotazo y le dio un cabezazo por si acaso, antes de arrastrarlo de vuelta con los demás. Encontró al otro sobreviviente atado de pies y manos, sentado al costado del camino, mientras un torrente de insultos fluía de él, aunque no podía entenderlos. «¿Qué idioma es ese?», preguntó Esteve. «Lengua antigua», dijo Keladri. «Solo la hablan los Kleins de las montañas y algunos del norte». Toby le respondió algo a su hablador cautivo, y el hombre se rió y le escupió. Toby escupió de vuelta, limpiándose el brazo con las pils del hombre. El segundo cautivo fue arrojado junto al primero, y uno de los hombres lo ató rápidamente. Era Ed, un rubio de barba corta que era hábil con los nudos. «¿Hablas común?», preguntó Esteve. «Que te jodan, habitante de las tierras bajas», dijo el jinete que Esteve había pateado de su caballo, mientras su compañero continuaba profiriendo insultos. «Así que sí», dijo Esteve. «Tengo algunas preguntas». «Toma tus preguntas y jódete con ellas», dijo el más educado de los dos. Parecía que le habían quemado una oreja, ahora un trozo de carne cicatrizada. «¿Por qué estás atacando? ¿Cuál era tu objetivo? ¿Tienes enemigos cerca?», preguntó Esteve, como si no hubiera oído. «Y cuando termines con ella, vete a follar también a tu padre», continuó el hombre. «Seco, ¿cómo te va a hacer mi clan?». Toby se había cansado de las críticas del otro hombre y había empezado a darle un golpecito en la nariz cada vez que hablaba. Los resultados fueron dispares. «Si respondes a mis preguntas, te daré una muerte de pie y con tu arma en la mano», dijo Esteve. Los insultos cesaron. «Los de las tierras bajas mienten», dijo el otro hombre. Miró a Toby con enojo cuando el chico dejó de lanzar. «No eres una amenaza para mí», dijo Esteve simplemente. Los miembros del clan tragaron saliva, recordando lo que habían visto de él durante la corta pelea. «No te contaremos nada sobre nuestro campamento», dijo el jinete. «No estoy aquí para eliminarlos, solo para rescatar a aquellos que han robado», dijo Esteve. «¿Vienen por un montón de llorones?», preguntó el orejonero. Vislumbró a Neie y Silianna cuando salieron del bosque para unirse a ellos. «Qué amable de su parte traernos más», dijo, soltando una carcajada. «Dieron más batalla que tú», dijo Esteve, encogiéndose de hombros. «¿Trato hecho o no?». El hombre lo fulminó con la mirada, pero cedió. «Nos dirigíamos a las tierras bajas. Necesitábamos provisiones. Esta es tierra de los hombres quemados, y nadie se atreve a desafiarnos». «Contento», el otro hombre le dijo algo a Toby en la lengua antigua, pero no sonó como un insulto, y Toby respondió desconfiado. «¿Estamos cerca de uno de tus campamentos?», preguntó Esteve. «No es tu bastión principal». El hombre de una sola oreja pareció darse cuenta de lo que había revelado y cerró la boca con la mirada asesina. Toby le hablaba atentamente a su cautivo, en voz baja y rápida. Gerald y Saiman intercambiaban una mirada insegura tras ellos. «¿Nada más que decir?», preguntó Esteve, distrayéndolo de la discusión. «Dame mi arma, habitante de las tierras bajas», gruñó. «Desátalo», le dijo Esteve a Ed, «y dale su arma». Le dio la espalda y se alejó unos pasos. Cuando se giró, el miembro del clan estaba de pie, frotándose las muñecas mientras los demás se alejaban. Esteve extendió los brazos en señal de invitación, y el asaltante cargó. Todo terminó en un instante. Esteve lo apuñaló en el corazón y dejó que su impulso lo llevara más allá, cayendo al suelo. Murió con una maldición en los labios. Con el otro prisionero, Toby se puso de pie de un salto, con una sonrisa incontrolable en el rostro. Sabía que mentía, ese sucio pedazo de mierda. «¿Quién mintió?». «¿Qué dijo?», preguntó Keladri. «Mamá está bien», dijo Toby. Chet estaba hecho una furia, como siempre. Se abalanzó sobre Keladri y la abrazó. Keladri le devolvió el abrazo, manteniéndolo cerca. «¿Qué pasó?», preguntó Neieis.
Dijo que la princesa cogió a Matt, dijo Toby. Evitó que alguien la reclamara como esposa. ¿Princesa?, preguntó Keladri. No sé, ella es una de las mujeres de los hombres quemados, dijo Toby. Estás siendo de mucha ayuda para la escoria de la montaña, dijo Walt. ¿Tienes alguna razón para eso? El prisionero se burló de Walt, pero le dijo algo a Toby, sin dignarse a hablar en común. Dijo que mamá lo ayudó cuando resultó herido una vez y evitó que la enfermedad lo afectara, explicó Toby. Walt los consideró un buen rato, antes de casi forzar una pregunta. ¿Cómo dijiste que se llamaba tu mamá, muchacho? Ella es solo mamá, dijo Toby mirándolo extrañado. Libérame y dame mi hacha, exigió el cautivo. ¿No vas a pedir tu libertad después de eso?, preguntó Esteve. Los dioses antiguos beben de ti, dijo el hombre. Muero con mi banda. Esteve asintió con la cabeza a Ed, y el hombre de la barba roja desató al hombre del clan. El hombre cargó contra Esteve de inmediato, y éste le aplicó una muerte rápida. Se concentró en asuntos más importantes, observando a los hombres y asegurándose de que ninguno estuviera herido. Había algunos rasguños aquí y allá, pero nada grave, aunque las correas de la gorguera de John colgaban de un hilo. Saquen estos cuerpos del camino, ordenó Esteve. Sáquenlos para encontrar cualquier objeto útil. Los enterraremos para mantener alejados a los depredadores. Will, un hombre ágil con una espesa barba rojiza, fue el primero en responder, pero Humphrey y Hugo se le unieron rápidamente para llevarse los cuerpos. Robin se dejó caer de un árbol en el borde del bosque y comenzó a recoger sus flechas a medida que reunían los cuerpos. Voy a buscar la pala, murmuró Tim, acercándose a la mula con ella en su mochila. Toby, tenemos 4 caballos nuevos, dijo Esteve. ¿Quieres presentárselos a los demás? Sí, dijo Toby, casi saltando al soltar a Keladri y acercarse a los caballos que habían pertenecido a los hombres del clan. Eran más pequeños que incluso Quicksilver, pero demasiado grandes para ser llamados ponies, y tenían el pelaje más peludo. Buenas noticias, murmuró Esteve a Keladri mientras ella se unía a él para supervisar. Sí, respondió ella. Pero no sé a qué se refería con una princesa. Los claims de la montaña no las tienen, y ningún Targaryen ha desaparecido ni ha sido secuestrado. Supongo que lo averiguaremos, dijo Esteve. Lo haremos, dijo Keladri con una expresión de satisfacción en la boca mientras veía cómo se llevaban los cuerpos. Ya casi estamos. En lo alto, un halcón chilló al alejarse en círculos. Estaban más cerca de lo que creían. Esteve y Keladri empezaron a usar sus armaduras al día siguiente, y acertaron, porque al 8º día encontraron el campamento de los hombres quemados. Al pie de un profundo corredor en la ladera de la montaña, e incluso en la ladera trasera, se habían construido varias cabañas. Parecían viviendas temporales, y si nevaba un poco en la región, no sobrevivirían al invierno, construidas donde estaban, pero la empalizada que se extendía a la entrada las convertía en una posición fortificada. Los hombres que blandían arcos y lanzas tras la muralla solo la fortalecían. Las puertas estaban cerradas y atrancadas, y parecía que esperaban problemas. Saben que venimos, dijo Esteve. Desde la protección del bosque cercano, observaban el campamento, planeando su movimiento. No sé cómo, pero sí, dijo Walt. Miraba fijamente la pared del campamento como un perro hambriento, sin inmutarse. Hay un grupo que sail por el otro lado, dijo Robin. Justo después de las cabañas, ¿lo ves? Esteve miró hacia donde Robin le indicó y vio lo que vio. Un pequeño grupo salía del campamento, y algunos parecían estar arreando o tirando de otros. Los veo. Demasiado grandes para ser niños. Se están llevando a las mujeres, dijo Walt. Nos impiden rescatarlas. Su voz estaba impregnada de una furia fría. Hay mujeres entre ellos, dijo Robin con ojos de halcón. Todas van a pie. ¿Por qué evacuarían a las mujeres?, preguntó Keladri frunciendo el ceño. Tal vez sepan que venimos, pero no cuántos, dijo Neyes. Keladri negó con la cabeza, sin estar convencida. Eso no me parece bien. Se están escapando, dijo Toby, y Cal, el gran caballo negro que montaba, reflejó su ansiedad, pateando la tierra. No habrá una manera fácil de evitarlo, dijo Esteve. No se han elegido este sitio y lo han bloqueado así. Tenemos que pasar por ellos. He visto muros más fuertes, dijo Walt. Una carga a caballo podría llevarnos hasta el final. Aplastar a los hombres del clan, alcanzar a las mujeres, subirlas a los caballos y huir. Incluso mientras lo decía, era evidente que no creía del todo en el plan. Podría funcionar. Hay mucho riesgo de que alguien se quede atrás, dijo Esteve. Podía contar unos 50 hombres y mujeres armados en el pueblo, y ni un solo niño a la vista. Se están escapando, dijo Toby nuevamente, y estaba claro que no esperaría mucho más. Lyanna, dame mi cuerno, dijo Esteve. Comprobó las correas de su escudo y que su martillo estuviera bien sujeto a su espalda.
Lyanna salió corriendo hacia la mula que contenía sus pertenencias y rebuscó en la mochila. ¿Qué estás planeando?, preguntó Neyeis frunciendo el ceño. Están haciendo un gran espectáculo para asustarnos, dijo Esteve. Voy a demostrarles que no es así. ¿Quieres desafiarlos?, dijo Keladri. Los Kleins no aceptan desafíos de los habitantes de las tierras bajas, e incluso si lo hacen, no los honrarán, argumentó Wold. No les voy a dar opción, dijo Esteve. Aceptó el cuerno de Lyanna y se lo ató a la cadera. Neyeis, Lyanna, quédense aquí. Hugo, Gerald, estén con ellos. Si esperan ser atacados, retírense en lugar de atacar, si es posible. El hombre grande, Hugo, asintió fácilmente, y lo mismo hizo Gerald, pero parecía decepcionado. El corte a lo largo de su mandíbula tiraba con su mueca. Toby, Walt, ustedes dos están detrás de mí. Keladri y Robin, detrás de ellos. Humphrey, tú y el resto de los chicos van en parejas cerrando la marcha. ¡Qué mala cara! Entonces, ¿seguro que no quieres a Hugo y Gerald para eso?, preguntó Humphrey. Quiero que te veas mal, no que los asustes del todo, dijo Esteve. Los hombres rieron en voz baja y con entusiasmo. Toby, cómprale un caballo a Walt. Se seleccionó a uno de los peludos caballos de montaña y todos formaron. Esteve respiró hondo. Si esto no funciona, deben retirarse en grupo y dirigirse al campamento de anoche. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó Keladri en tono mordaz. Desalentar al enemigo. No te dejaremos atrás, objetó Humphrey. No después de lo que has hecho por nosotros. Dije que desanimara al enemigo, no que me sacrificara, dijo Esteve. Eso significa que los mataré hasta que no quieran seguirme. Se puso el yelmo. Déjame hablar. Toby, tú traducirás lo que digo tal como lo digo. Sí, Esteve, dijo Toby. Tenía los ojos brillantes y Cal temblaba con energía contenida. ¿Todos listos?, preguntó Esteve. Las respuestas fueron afirmativas, y se puso el yelmo. Es hora de ser héroes. Se llevó el cuerno a los labios. Para los miembros del clan en el campamento, el sonido fúnebre que resonó por las montañas debió de sonar como el grito de caza de una bestia escapada de algún pozo inmundo. Muchos se sobresaltaron al oírlo, pues el sonido despertó en sus mentes la idea de que eran una presa. Su atención se dirigió al bosque de donde provenía, y muchos en el campamento corrieron hacia la puerta, convencidos de que una amenaza estaba a punto de caer sobre ellos. Cuando apareció un caballero ándalo y su grupo, muchos rieron, secretamente aliviados. Sabían cómo tratar con caballeros. Lentamente, los intrusos se acercaron. Los orgullosos miembros del clan observaban, contentos de que la distracción les distrajera de otros problemas. El límite del bosque estaba a unos cientos de metros, y el caballero no tenía prisa. Al llegar a la mitad del camino, volvió a tocar su cuerno, y en sus corazones no pudieron evitar acobardarse. Se mantuvieron firmes, el orgullo no les permitió mostrar su inquietud. El caballero era un necio, se dijeron, no sabía hacia dónde se dirigía. Esteve se acercó a los muros de la empalizada, guiando a Fury con paso seguro. Miró a los arqueros sin miedo, antes de detenerse finalmente justo ante las puertas. Hombres quemados, bramó. Me llamo Esteve Ayars y desafío a su líder. Toby repitió sus palabras, con un lenguaje gutural que le quitaba la juventud a su voz. La risa fue su respuesta, y un hombre dejó su lanza para poder orinar por encima del muro en su dirección. Bueno, intenté ser educado, se dijo Esteve, antes de aclararse la garganta. Cabrones, cobardes. Se esconden tras sus muros a la primera señal de un caballero de las tierras bajas. Esperó a que Toby repitiera sus palabras, sonriendo levemente al detenerse la risa. Todos los miembros de tu clan que maté me dijeron lo gareros que son, lo fuertes que son, pero los veo como los mentirosos que eran. Qué rápido se mean en los pantalones a la primera señal de un hombre de verdad. El ánimo de los miembros del clan se agrió, y uno se apresuró a dispararle una flecha. Esteve la vio venir y la apartó con desprecio con el dorso de la mano. Conozco chicas con más agallas que el hombre que disparó esa flecha, gritó Esteve. Déjame enfrentarme a tu líder o viviré con el conocimiento de tu cobardía. Se oyó una discusión tras el muro, y Esteve esperó. Lentamente, las puertas empezaron a abrirse con un crujido. Sin pausa, empujó a Fury hacia adelante, y sus camaradas lo siguieron. Entraron en la aldea del clan de la montaña y tuvieron su primera visión de lo que les aguardaba. Había un espacio abierto tras el muro, y en el centro esperaba un pequeño grupo. Era más preciso decir que eran dos grupos, por mucho que intentaran presentarse como uno solo, pues cada uno de la docena de hombres estaba claramente de pie tras dos hombres en particular. Uno era un hombre de aspecto duro y delgado que no llevaba camisa a pesar del aire fresco de la montaña, y su torso estaba cubierto de quemaduras intencionales, diseñadas para parecer un objeto con cuernos.
Llevaba un hacha en una cadera y una espada de aspecto elegante en la otra. El otro era mucho más joven, en realidad un niño, de la misma edad que Robin, y llevaba un halcón posado en el hombro. Le faltaba un ojo, con cicatrices de quemaduras visibles alrededor de la cuenca vacía, y vestía una capa andrajosa que en su día pudo haber sido verde. Llevaba una daga brillante en la cadera, y no llevaba ninguna otra arma. El mayor de los dos habló primero: ¿Quién eres tú para venir a las tierras de mi padre y llamarme cobarde? El chico le lanzó una mirada sombría antes de volverse hacia Esteve. ¿Qué haces aquí? Estoy aquí para rescatar a las mujeres que robaste de sus casas y violaste, dijo Esteve. Le habló al chico, pero su mirada pasó por alto a los demás, y sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Si eres listo, no te interpondrás en mi camino. Ya has fracasado, dijo el hombre con desdén. Su común era pobre. Van a la fortaleza de mi padre. No te estoy hablando a ti, dijo Esteve, con la mirada fija en el chico. Su instinto le decía que algo más estaba pasando. Habéis venido a lo más profundo de nuestras montañas para salvar a las mujeres que fueron robadas hace muchos años, preguntó el muchacho. Lo tengo, dijo Esteve. El chico lo miró con el único ojo entrecerrado, acercándose con cautela. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Las palabras eran fáciles, pero a menudo lo eran cuando eran sinceras. El chico retrocedió, deteniéndose junto al otro supuesto líder, más cerca que antes. El halcón en su hombro extendió las alas y aleteó, alzando el vuelo. Será mejor que hables con la verdad, hombre de las tierras bajas, dijo, y luego se giró y desjarretó al otro hombre con un solo corte de su daga. El caos estalló cuando los miembros del clan se enfrentaron entre sí, gritando de rabia, pero no de sorpresa. Apoyen al chico, gritó Esteve, y luego sacó el martillo de su espalda y se unió a la carnicería. No había forma de distinguir a los miembros del clan en disputa, así que Esteve y su gente se vieron obligados a ponerse a la defensiva, atacando solo a quienes los atacaban, o al chico, mientras seguía descuartizando al hombre que había tomado completamente por sorpresa. Como un maestro carnicero y un cerdo de primera, el chico reducía al otrora fuerte rebanada a rebanada. Soy Teigaert, hijo de Timet, bramó el hombre, intentando levantarse sin éxito. No lo haré. Eres hombre muerto, dijo el muchacho, clavándose la daga en la garganta, dejándole un corte desagradable. Esteve mató a dos hombres que atacaron al chico por la espalda, pisoteando a uno y aplastando al otro de un solo martilazo. ¿Cómo diferenciamos a tu gente de la suya?, preguntó. Si tienen una quemadura debajo del ojo, serán míos, dijo el niño. ¿Qué ladri?, dijo Esteve, ladrando su nombre. Las quemaduras bajo el ojo derecho son amistosas. Keladri cortó a un hombre desde el hombro hasta la cadera y giró para dejar que ella le partiera a otro entre los ojos con la culata de hierro de su arma, con Edblum protegiéndola. Ella asintió, girando ya para enfrentarse a su siguiente enemigo. Robin disparaba a caballo, guiando con las radilas, muy distinto a sus primeros días en Desembarco del Rey, cuando apenas podía mantenerse erguido en la silla. Disparó a uno de los dos hombres que intentaban matarse en la plataforma junto a la empalizada, buscando ya otro objetivo antes de empezar a caer. Se llevaron a las mujeres del pueblo antes de que llegaras, dijo el niño. Su halcón estaba de vuelta sobre su hombro, y su pico y garras estaban ensangrentados. Si no nos damos prisa, desaparecerán. Esteve asintió. Acabaremos con los enemigos aquí, y no hay tiempo, dijo el chico, frunciendo el ceño. Mi gente ganará si la tuya ayuda, pero tenemos que irnos ya. Bien, dijo Esteve. No había tiempo que perder en discusiones. Toby, Walt, conmigo. Keladri, tú termina lo que pasa aquí. Subió al chico a su caballo para sentarlo a su lomo y espoleó a Fury para que galopara por el pueblo. El halcón alzó el vuelo una vez más, planeando hacia adelante. Toby y Walt los siguieron, y calpateó a un hombre en la cabeza al pasar. Disminuyeron la velocidad solo para sortear las estacas que habían colocado para bloquear la parte trasera de la aldea, y luego subieron a toda velocidad por la pendiente gradual de la montaña. ¿Cómo te llamas?, Esteve le preguntó al niño que estaba a sus espaldas. Soy Artos, hijo de Keldad, dijo el tuerto. Líder de los Halcans verdes. Creí que eran hombres quemados, preguntó Esteve. Ya no. La pendiente que seguían se volvió menos pronunciada y se vieron obligados a reducir la velocidad. Pronto fue demasiado empinada para los caballos. Iremos a pie, dijo Artos. Hay unas escaleras excavadas en la montaña más adelante. Walt miró a Artos con recelo, pero desmontó al igual que Esteve y Toby. Artos los guió hacia el sendero, una escalera casi vertical que fácilmente podrían haber pasado desapercibida. Esteve guardó el martillo a la espalda y Walt abandonó la lanza. No deberían estar lejos de la cima, dijo Artos. Si tienen tiempo de desaparecer, no podremos rastrearlos por la roca.
Subió las escaleras a toda velocidad con la facilidad que da la práctica. Toby lo seguía de cerca, corriendo con la agilidad y la valentía de la juventud, y Walt apenas se detenía, pues la ira y la esperanza le daban vigor. Steve lo seguía por detrás, listo para atrapar a cualquiera que cayera. Su objetivo les dio velocidad, y casi volaron montaña arriba. Había rocas sueltas y un trozo de hielo transparente que casi hizo que Walt resbalara y cayera, pero llegaron a la cima de la escalera ilesos, no a la cima de la montaña, sino a la cima del corredor. Los cuatro observaron su entorno en un silencio frenético, y parecía que habían llegado demasiado tarde. Allí, dijo Steve, señalando hacia el límite de un bosque a lo lejos. Un grupo de personas se perdía en él. Tienen 15 Garerous, dijo Artos. No será suficiente, dijo Steve. Walt echó a correr por el terreno rocoso, con la mirada fija en los árboles que solo esperaba que albergaran lo que había buscado en vano durante años. Los demás lo siguieron sin demora. La caza había comenzado. Corrieron por la pizarra, y la roca suelta les dificultaba el paso. Walt se adelantó, indiferente, decidido a alcanzar a los hombres del clan aunque eso le costara la vida. Toby y Artos se adelantaron a saltos intentando seguirles el ritmo, pero sus zancadas eran más cortas y la distancia se ensanchó. Se habrían quedado atrás de no ser por Steve. Los recogió al pasar a toda velocidad, metiendo uno bajo cada brazo. Ignorando sus forcejeos y maldiciones, se abrió paso con cuidado por la roca, apenas corriendo más rápido que un hombre adulto, hasta que alcanzó a Walt. El viejo soldado se esforzó más, casi resbalando, sin apenas mirar la absurda visión. Los fragmentos de pizarra se agrietaron y resonaron al avanzar con estruendo. Al pasar la mitad del camino, el terreno empezó a cambiar de roca suelta a roca sólida. Sentían que avanzaban, incluso si su presa estaba oculta. Steve saltó una grieta y al mirar atrás, vio a Walt saltar. Casi se pierde el zumbido de la flecha al salir disparada del bosque. Giró, dejándola impactar en su escudo, y redujo la velocidad lo suficiente para que los chicos pudieran correr al suelo mientras lo soltaba. «Quédate detrás de mí», ordenó Steve. Ignoró la mirada furiosa de Artos. Los niños son niños, sin importar cuántas personas hayan matado o cuántas haya en su tribu. Otra flecha salió silbando hacia él, y la desvió en su pecho. Casi habían llegado a la línea de árboles. 4 miembros del clan los esperaban allí, gruñéndoles con la mirada asesina en la mirada, y Steve mató a 2 de ellos al abrirse paso, hundiendo el torso de uno con su escudo mientras azotaba a otro con la ropa, rompiéndole el cuello. La distracción fue suficiente para que Walt cayera sobre otro, estrangulándolo con una mano mientras lo apuñalaba a toda velocidad con la daga en la otra. Toby y Artos descuartizaron al último hombre como 2 lobos abatiendo a un bisán, dejándolo ahogarse en su propia sangre mientras corrían tras los 2 hombres, que ya se alejaban. No se movía con sigilo con la armadura de placas mientras corría entre los árboles, y cuando Steve llegó a la retaguardia del grupo que perseguían, 2 miembros del clan se dieron la vuelta al oír el traqueteo. No les sirvió de nada, pues mató a uno de un puñetazo en la garganta y le clavó el cráneo al otro con el filo de su escudo. Una flecha voló por encima de su hombro desde atrás para hundirse en el costado de otro asaltante, y Steve miró hacia atrás para ver que Walt había tomado el arco del hombre al que había matado. Toby y Artos se le unieron a ambos lados, con la ira y la furia en sus rostros, y sus cuchillos goteando sangre. Habían captado la atención de su presa. «Última oportunidad», dijo Steve. «Deja ir a las mujeres y te dejaré ir». Toby no repitió sus palabras esta vez, sobre todo porque estaba mirando a una de las mujeres. «Mamá, Tobías», gritó la mujer rubia, con la esperanza luchando contra el terror en su rostro. Los miembros del clan no le respondieron, ni siquiera verbalmente. La mayoría cargó hacia adelante, con las armas en alto mientras aullaban, con el aspecto de bárbaros que los pintaban. El hombre que ya tenía una flecha clavada en el costado gorgoteó y cayó al suelo cuando otra le atravesó la garganta, y Steve dio un paso al frente para enfrentarse a los demás. El primero recibió una patada en el pecho y salió volando, ya muerto, derribando a otros 2. Sacó el martillo de la espalda y atacó, derribando a los 3 que habían intentado abalanzarse sobre él. Los chicos corrieron hacia adelante para aprovechar la oportunidad, apuñalando a los hombres desorientados mientras caían. Steve casi había estado actuando mecánicamente, sin que sus enemigos le hicieran frente, pero ver a los chicos matar así le hizo fruncir el ceño. Avanzó con rapidez, concediendo muertes rápidas a los últimos, con cuellos rotos y cráneos aplastados, antes de volverse hacia los 2 últimos miembros del clan. Tenía sangre en su escudo y masa encefálica adherida a su martillo, y se acobardaron al verlo. Había 5 mujeres con ellos, la mayoría vestidas al mismo estilo que los hombres del clan, salvo una que llevaba un vestido casi cortesano, salvo por lo descolorido y deshilachado que estaba.
Uno de los hombres del clan se armó de valor y agarró a la mujer del vestido, poniéndole un cuchillo en la garganta. Les gritó algo en su propia lengua, sacudiéndola mientras lo hacía. Su significado era claro. Arthos gruñó algo en respuesta, su halcón se posó en su hombro, pero el hombre lo negó, sacudiendo la cabeza hacia Esteve. Dice que tienes que soltar el martillo y el escudo, o la princesa se lo lleva, dijo Toby. Su mirada estaba fija en su madre. Lentamente, Esteve dejó su martillo en el suelo, arrodillándose. Se quitó el escudo del brazo y extendió las manos para indicar que no tenía más armas. El hombre del clan pareció ganar confianza, descartándolo como una amenaza. Le gritó algo a su último camarada, señalando con la barbilla a las otras mujeres. En cuanto el hombre distrajo su atención, Esteve recogió una piedra junto a su bota. Con un movimiento de muñeca, la lanzó con todas sus fuerzas. Su puntería fue certera, y le reventó el ojo al hombre del clan camino al cerebro. Cayó como una marioneta con los hilos cortados, mientras su rehén se retorcía para evitar el cuchillo que la macheta clavaba en la garganta. Solo quedaba un miembro del clan, y comenzó a retroceder mientras Esteve se ponía de pie, pero Esteve no era el peligro. Al unísono, las otras 4 mujeres sacaron cuchillos ocultos y se abalanzaron sobre él, apuñalándolo con frenesí. Tuvo tiempo de gritar una vez antes de que lo apuñalaran en el cuello y se desplomara, pero las mujeres siguieron apuñalándolo. Arthos se abalanzó sobre la mujer que había sido rehén, y ella lo abrazó, apretando el rostro contra su cabello. Su halcón comenzó a acicalarla desde su percha en su hombro. El último miembro del clan, completamente muerto, las mujeres se apartaron de su cadáver, una se tambaleó para vomitar en un arbusto cercano. 2 de las otras 3 se abrazaron, pero la última, la madre de Toby, se quedó mirando mientras Walt se tambaleaba para unirse a ellas, respirando con dificultad. «Padre», gritó la mujer rubia, mirando a Walt. «Padre», gritó Toby. «Eleini», rugió Walt con lágrimas en los ojos. Empezó a acercarse a ella. Toby graznó, y Eleini pareció recordar que estaba allí, porque se abalanzó sobre él, recogiéndolo en brazos de su padre. Toby se encontró convertido en la carne conflictiva de un sándwich de reunión familiar. Esteve arrancó un trozo de tela de la ropa de un muerto y se acercó a la mujer que había estado vomitando, ofreciéndoselo. Dejaría a los niños para que se reunieran con sus madres. La mujer se tensó al levantar la vista y verlo acercarse, pero aceptó el paño y se secó la cara con él. Tenía un moretón en la mejilla que se estaba desvaneciendo. «Gracias», dijo con la voz ronca. «Volveremos al campamento a traerles agua», dijo Esteve. Miró a las 2 mujeres que se habían consolado mutuamente, se habían acercado cuando él se acercó. «Ya están todas a salvo. Nadie les hará daño». Su respuesta fueron maradas cautelosas, y notó que no veía dónde habían guardado los cuchillos que usaron para matar a su enemigo. Se dio la vuelta, dándoles algo de privacidad. Arthos estaba siendo inquieto en silencio por su madre, algo que él tomó con estoicismo. Eleini abrazaba a su padre y a su hijo, haciéndoles preguntas a ambos, pero sin darles tiempo a ninguno de responder. Esteve se acercó a Arthos y a su madre. «Kelda, ¿eres princesa?». La mujer rió con voz llorosa. Tenía el cabello castaño claro y tenía lágrimas en las mejillas. «Solo como lo ven los Kleins», dijo. «Te envió mi tío». «No sé quién es», se disculpó Esteve. «Vinimos a rescatar a la madre de Toby y a cualquier otra mujer que encontráramos». «¿El hijo de Eleini?», preguntó Kelda. «Así que mi rescate se debe a un pequeño acto de bondad». Los Diousas deben estar riéndose. «No sé qué pensarán los Diousas, señora, pero estamos aquí porque un hijo ama a su madre», dijo Esteve. Miró a Toby y luego a Arthos. «Me alegra haber llegado a tiempo». «Mi pequeña Alita», dijo Kelda, abrazando a su hijo con más fuerza por un momento. Arthos murmuró algo en su propia lengua con tono de queja, pero no intentó moverse. «Me llamo Kelda Bainwood. John Arryn es mi tío». «Lo conocí hace poco», dijo Esteve. «Parecía una persona decente. Recuerdo que me tenía cariño, pero eso no me salvó de pasar 15 años entre los hombres quemados», dijo Kelda. «He vivido casi la mitad de mi vida con esos salvajes». «Si no fuera por mi hijo», se interrumpió. «Lo entiendo», dijo Esteve. «Tu hijo desató una pequeña guerra civil para salvarte. Debes estar orgulloso de él». Kelda miró a su hijo. «No pensé que tuvieras suficientes, ah». Miró a Esteve. «Tus tropas están en el campamento». «¿Cuántos?». 10 más o menos», dijo Esteve. «¿Viniste a las montañas a atacar a los hombres quemados con 10 hombres?», preguntó Kelda, incrédula. «Dejé a 2 hombres con los no combatientes», dijo Esteve. «¿Viste lo que le hizo a Rougard y a los de su clase?», dijo Arthos. «Eres más valiente de lo que pensaba», dijo Kelda. «Gracias, de corazón, gracias».
Nos has salvado de un destino peor de lo que imaginabas, Ser. Esteve Raayars, dijo. Gracias, Ser Raayars, dijo Kelda. ¿Eres de la casa de las tierras de la tormenta? No, ese Raayars no, dijo Esteve. Miró a los demás y vio a Walt sujetando a Eleini, a Toby, y a las otras 3 mujeres agrupadas. Deberíamos volver al campamento y asegurarnos de que todos estén bien. Claro, dijo Kelda. Soltó una risa alegre. Ya casi termina, se dijo a sí misma, y su voz se fue apagando. Esteve tomó sus armas de nuevo, limpiándolas con la ropa de los muertos, y reunió a todos, partiendo para regresar a la aldea. Aunque se preocupaba por Keladri y los demás, se sentía aliviado. Habían hecho algo bueno ese día. El regreso al campamento fue algo más lento que su anterior persecución, y Esteve vio desde primera fila cómo Elein interrogaba a su hijo sobre qué había estado haciendo desde que desapareció su grupo de asalto. Walt recuperaba el aliento, medio abrazando a su hija, medio apoyado en ella, mientras asimilaba tener un nieto tan maldito bocazas, como había llamado a Toby al conocerse. Bajaron las escaleras del corredor sin problemas, y sus caballos los esperaban pacientemente. Formaron una especie de guardia de honor mientras caminaban el último tramo hasta las cabañas, y Toby dirigió a Arthos y a su halcón una mirada combativa. Un grupo de bienvenida los esperaba al acercarse a las estacas en la parte trasera del campamento de la aldea, y Esteve sonrió al ver a Keladri y Robin entre ellos. Parecían ilesos, aunque Keladri tenía una mancha de sangre en la sien, con el pelo pegado a ella. Daayar estaba sentado a sus talons, jadeando alegremente. Arthos comenzó a hablar con sus hombres, un niño dando órdenes a hombres adultos, pero ellos escucharon atentamente y se separaron uno por uno. ¿Cómo están los hombres?, preguntó Esteve a Keladri. En general, heridas superficiales o ilesas, pero Jon recibió un fuerte golpe en la cabeza, dijo Keladri. Lo hemos puesto cómodo, pero no sabremos qué le espera hasta que supere la noche. Esteve frunció el ceño. Él había guiado a estos hombres hasta allí, y eran su responsabilidad. Voy a echarle un vistazo, dijo. El enemigo, muerto hasta el final, dijo Keladri. No hay ningún luchador aquí que no tenga una quemadura bajo el ojo. ¿Sabes que Arthos se hizo eso a sí mismo?, preguntó Robin, alzando la voz. Me refiero al ojo. El rito de paso de los hombres quemados, dijo Walt. Todos lo hacen. La cuema, claro está. En Desembarco del Rey simplemente tenías que llegar a un badel sin que tus padres se enteraran, dijo Robin. Ya no somos hombres quemados, dijo Arthos, acercándose a ellos. Miró a Esteve con una mirada penetrante. Esteve, hijo de Sara, dijo Esteve. Esteve, hijo de Sara. Deberíamos hablar, dijo, aparentemente complacido por algo, antes de alejarse hacia la cabaña más grande. Keladri, estás conmigo, dijo Esteve. Robin, que los demás monten una guardia si no la hay ya. ¿Dónde están Neyeis y los demás? Envié a Will a buscarlos, dijo Robin. Los demás están ayudando con la limpieza, pero me encargaré de vigilarlos. Creo que el clan ya lo está haciendo. Manténganlos ocupados, dijo Esteve. No quiero que haya incidentes entre los hombres y el clan, con la mala sangre que hay entre ellos. Bien, dijo Robin. Estaré pendiente de todo. Y Robin, buen trabajo hoy, dijo Esteve. Has progresado mucho. Robin sonrió, agachando la cabeza. Gracias, Esteve. Esteve miró a Toby, pero lo encontró aún firmemente abrigado bajo el brazo de su madre, y decidió dejarlo a su suerte. Él y Keladri siguieron a Arthos, agachándose en lo que parecía ser un lugar de reunión del clan. Era una cabaña redonda, con los restos de una antigua hoguera en el centro, y el techo tenía un círculo recortado y elevado para permitir que el humo escapara y la luz del atardecer se filtrara. Leños rodeaban el fuego para sentarse, aunque solo estaban los 4 presentes en ese momento, Kelda sentada cerca del fuego. Arthos estaba arrodillado junto al fogón, echando leña y soplando. Al cabo de un momento, empezaron a prender, y él añadió más. Satisfecho, se sentó junto a su madre. Siéntate junto al fuego, dijo Arthos. Debemos intercambiar palabras. Sonaba a ceremonia. Esteve y Keladri se unieron a ellos, con sus armaduras resonando, y se sentaron frente al fuego creciente. No viniste a ayudarme, dijo Arthos, reflexionando sobre sus palabras, pero sí, y debo recompensarte. Te ofrezco un premio que es mío por la sangre que derramé hoy. Miró a su madre. Kelda metió la mano detrás del tronco donde estaban sentados y sacó algo envuelto en piel de animal. Lo desenvolvió para revelar un objeto negro ligeramente cavado, de aproximadamente 1 metro de largo. Keladri contuvo el aliento. Eso es hueso de dragón, dijo. Arthos pareció complacido. Sí, te lo ofrezco. Acepto, aunque no vinimos aquí con la esperanza de una recompensa, dijo Esteve.
Mi madre me habló del honor de los caballeros, dijo Artos, aunque no le creí. Esteve inclinó la cabeza. He conocido caballeros buenos y malos. Algunos no merecen el título, otros lo merecen pero no lo tienen. Keladri se movió a su lado. Tenemos jefes iguales, dijo Artos. ¿Cómo ese Teigard que cortaste? Preguntó Esteve. Artos frunció el ceño al oír el nombre. Era hijo de Timet, jefe de los hombres quemados. Parecía que tenías un desacuerdo bastante personal con ese hombre, dijo Esteve. Fue el plan de Timet que mi madre y sus mujeres fueran llevadas a la fortaleza, dijo Artos. Iban a ser rehenes contra ti, dijo Keladri. ¿Por qué? Se tragó a los corredores de montaña hace unas lunas, dijo Artos. Se rascó la cuenca quemada del ojo. Sus ojos eran más grandes que su barriga. Los corredores de montaña eran el clan de Tobi, dijo Keladri. El caballo Wargo, dijo Artos, asintiendo. ¿El hijo de Eleini es un Warg? Preguntó Kelda. Parecía complacida. La mujer rubia es su madre, le preguntó Keladri a Esteve en voz baja, y él asintió. Bien, dijo ella. Bien. Vi una casualidad en el error de Timet, dijo Artos, continuando su respuesta, pero debieron de correrle rumores. Envió a su hijo mayor a buscar a mi madre. Te arriesgaste al volverte contra él de esa manera, dijo Esteve sin juzgarlo. Era mi madre, dijo Artos. Se encogió de hombros. Si desaparecía en su fortaleza, nunca saldría, y sus compañeros sufrirían. ¿Y ahora qué? Preguntó Esteve. Se separan en los Halcans verdes, pero ¿qué pasa con los hombres quemados? Nos escondemos y cazamos a los hombres quemados que vienen a por nosotros, dijo Artos. Muchos de los míos son corredores de montaña, y algunos, como yo, simplemente odian a Timet. Envía a los demás a incursiones condenadas al fracaso. Probablemente eso fue lo que alertó a Timet, dijo Kelda. Deberíamos haber ido más despacio. No cuando los Garerous se jactan de tomarte como esposa, dijo Artos. Sobrevivía tu padre, dijo Kelda. Yo también los habría sobrevivido. Artos escupió al fuego, frunciendo el labio. En mi clan no. Esta fortaleza, dijo Esteve. ¿La conoces? Su ubicación y sus puntos de acceso. Los caballeros del valle ya se han puesto a prueba, dijo Artos. Y fracasaron. Esteve no es un caballero cualquiera, dijo Keladri. Derrotó a Bran Sion. Kelda miró a Keladri y las líneas de su frente se fruncieron. Eloís es temible, dijo Artos, pero no puedo tener a los habitantes de las tierras bajas a mi lado para lo que planeo. Esteve evaluó al chico. Apenas tenía 15 años, pero había hombres adultos que lo respetaban y seguían sus órdenes, y parecía más que listo para enfrentarse a los hombres quemados. Este no es tu único campamento, ¿verdad? Tengo 5 más, dijo Artos. Les mando un mensaje y destriparán a los hombres quemados que haya entre ellos. Los demás clans no te respetarán si tienes a los de las tierras bajas luchando a tu lado, dijo Esteve. Y necesitas que te respeten. Madre me habló de los primeros hombres del norte, de cómo son parte del reino, dijo Artos. La ambición ardía en sus ojos. Haré que ninguna mujer sea robada ni violada, y que ningún niño pase hambre durante los largos inviernos. Hemos guerreado y saqueado durante miles de años, y vivimos en chozas y mendigamos en la tierra. Se acabó. Es una causa digna, dijo Esteve. Integrar los clans de las montañas con el valle será difícil, dijo Keladri, diplomático. Se derramará mucha sangre, dijo Artos. Pero creo que valdrá la pena. No nos han presentado, dijo Kelda, mirando a Keladri. Oh, lo siento, dijo Esteve, dándose una patada. Esta es Keladri, mi espada jurada. Keladri, dijo Kelda, pensativo. No será Keladri del Nine, ¿verdad? Keladri se quedó paralizado un momento. ¿Por qué preguntas eso? Tenía una tía abuela con la que era muy cercana, Helen, dijo Kelda. Mi abuela es Helen Arryn, de Gultown, admitió Keladri. Pensé que su Keladri era una nieta, no un nieto, dijo Kelda. Keladri miró a Esteve con el rostro liso como una piedra. Esteve levantó un hombro levemente. Al final, fue su decisión. Por un instante, una expresión de frustración cruzó el rostro de Keladri, pero luego desapareció. Lo es, admitió Keladri. Lo soy. Cuando me escribió sobre tu nacimiento, bromeé diciendo que te habían puesto mi nombre, dijo Kelda. Miró el fuego con nostalgia. Pero eso era imposible. Tus padres te tuvieron mientras estaban en su viaje comercial a Iti. Ante la mirada de Keladri, explicó, me llamo Kelda. Keladri pensó un buen rato, frunciendo el ceño. Eres Kelda Bainwood, creo que mi abuela habló de ti. Yo era joven. Iba a casarme con un Bracan cuando me llevaron los hombres quemados, dijo Kelda. Fue hace tanto tiempo. Solo tenía 20 años. Así conocí a Tobi, dijo Keladri. Iba camino a casarme con un Berchar cuando su clan nos atacó.
Entonces no te llevaron, dijo Kelda. Veo que los Diousas tenían mejores planes para ti. Miró a lo lejos, sin ver nada. Artos tosió. Como dije, la pelea será sangrienta, así que te pido un favor. Kelda se sobresaltó, girándose y mirando a su hijo con los ojos entrecerrados. No me estás preguntando lo que creo que me estás preguntando. Quisiera que llevaras a mi madre y a sus doncellas al nido de águilas, dijo Artos, ignorándola. No iré, dijo Kelda. No hay lugar para los que no son del clan, madre, dijo Artos. Después de todos mis años aquí, ¿crees que no soy lo suficientemente fuerte? ¿Son tus doncellas? Preguntó Artos, silenciándola. Tienen cicatrices en la mente. Para luchar contra los hombres quemados, debemos actuar al unísono. Se volvió hacia Esteve. ¿Me harías este favor? Lo haré, dijo Esteve, si Kelda acepta. ¿Cómo crees que tratarán los habitantes de las tierras bajas a tus doncellas sin ti allí? Preguntó Artos inmediatamente a su madre. Kelda apretó los labios. Te enseñé demasiado bien. Muy bien. Iré. No estamos lejos del camino sangriento, dijo Artos. Puedes seguirlo hasta el nido de águilas. ¿Te refieres a la carretera principal? Preguntó Keladri. Es el camino sangriento para nosotros, dijo Artos. Nos iremos mañana, le dijo a Esteve. Así que esta será la última vez que vea a mi hijo durante muchas lunas, dijo Kelda. Artos dudó. Tengo que protegerte. Kelda se hundió en él. Lo sé, pequeña Alita. Lo sé. Esteve miró a Keladri, sintiéndose un poco incómodo, pero ella estaba distraída, con los pensamientos claramente en otra parte. Dejó que el momento se prolongara antes de hablar. Me llevaré a mi gente mañana. Al menos puedes usar el día de hoy para despedirte. Kelda lo miró agradecida. Un festín que podemos permitirnos, con las boucas de las que nos libramos hoy, dijo Artos. Un festín que tendremos. Se levantó, con todo su 1,5 metros de altura. Tienes mi agradecimiento, Serra Ayars. Por lo que has hecho y por lo que harás. Esteve se levantó. Haz lo correcto, no lo fácil, dijo, pero no creo que necesite decírtelo, con tus planes. Le ofreció la mano. Artos lo aceptó, estrechándolo al estilo local. Tengo mucho que hacer. Hablamos luego. Se fue, seguido por Kelda, quien les dedicó una sonrisa de agradecimiento. Al nido de águilas, entonces, dijo Keladri en voz baja. Seguía con la mirada perdida, distraída. Eso no será un problema para ti, ¿verdad? Preguntó Esteve. Nunca he estado allí, y quienes me conocen son demasiado insignificantes como para tener negocios allí, salvo en raras ocasiones, dijo Keladri. Pero, preguntó Esteve. El camino real está cerca de donde conocí a Tobit, dijo. Y la tumba de Gwylon. Es un desvío camino al nido de águilas, pero quizás podríamos visitarlo. Sí, dijo Esteve. Podemos hacerlo. ¿Cuánto hay que desviarse? Unos días, dijo Keladri. Las tierras de mi familia están al noroeste del nido de águilas, al otro lado de las montañas. Pero contigo y Toby, el viaje no será peligroso. Creo que te vendría bien, dijo Esteve. Sé que tienes dudas sobre cómo sucedieron las cosas allí. Pensé en lo que dijiste, dijo Keladri, mirándolo. Sobre escribirle una carta a la abuela. Sí. No estoy seguro. Sé que me ha llorado, pero mis acciones lastimarían a mi familia si se rebelaran. Parece que es algo en lo que realmente necesitas pensar, dijo Esteve. Pero también parece que ya sabes lo que quieres hacer. Keladri apretó la mandíbula y no respondió. Vamos, dijo Esteve. Busquemos algo para distraernos. Abandonaron la cabaña y casi derribaron a Toby en el proceso. Dijo Toby con tono urgente. Tienes que conocer a mi mamá. Keladri se sobresaltó un momento, antes de que su habitual expresión estoica se reafirmara. No te estás reencontrando con ella. Sí, pero realmente necesitas conocerla, insistió Toby. ¿Quieres una distracción? No, dijo Esteve. Toby dudó. Quizás. Keladri suspiró, como si estuviera a punto de darle un sermón. No lo entiendes, dijo Toby antes de que pudiera empezar. Esa vieja de Walt es mi abuelo y quiere que nos llevemos bien. Empezó a tirarle del brazo, alejándola. Por un momento, Keladri pareció sorprendida. Muy bien, dijo, con una leve sonrisa en los labios. Te salvaré de él. Se dejó llevar. Sí, espera, dijo Toby. No necesito que me salven, solo quiero. Esteve negó con la cabeza al ver a la pareja marcharse, sonriendo para sí mismo. Toby tenía una forma especial de ver las cosas con perspectiva. Por mucho que quisiera ver sufrir al chico, necesitaba ver cómo estaban Neie y Silianna. El campamento no era lo suficientemente grande como para que encontrarlos fuera una tarea ardua, así que los localizó cerca de una de las cabañas, justo afuera. Lianna parecía algo nerviosa, observando los miembros del clan que pasaban cerca,
y Neieis tenía la mano en la espada que llevaba en la cadera. Neieis, Lyanna, dijo Esteve. ¿Todo bien, Esteve? Dijo Lyanna. ¿Estás bien? Ni un rasguño, dijo Esteve. ¿Te enteraste de cómo fue todo aquí? Will nos lo contó, dijo Neieis. Lo observaba detenidamente, como si dudara de su afirmación, pero enseguida se convenció. No puedo creer que el clan se volviera contra sí mismo de esa manera. Es un poco más complicado que eso, dijo Esteve. Te lo contaré con más detalle esta noche. Hemos llegado a un acuerdo y nos vamos mañana por la mañana. ¿Nos quedamos aquí?, preguntó Lyanna. Solo por esta noche, dijo Esteve. La observó un momento. Estás tan segura aquí como en la Fortaleza Roja. Solo has visto luchar a Esteve cuando emboscó al grupo de asalto, ¿verdad? Le preguntó Neieis. Nadie puede hacerte daño mientras estés bajo su protección. Lyanna asintió temblorosamente, algo tranquilizada. Se oyen muchas historias allá en las tierras de los ríos. Puede que tengan razón, dijo Esteve. Pero Artos, el líder aquí, quiere cambiar las cosas. Tuvimos suerte de llegar en ese momento. ¿Es una costumbre para ti, no? Le preguntó Neieis. Solo estoy haciendo lo mejor que puedo, dijo Esteve. Dijo Neieis. Su rostro perdió algo de frivolidad. Están cuidando a Jon dentro. Hugo y Geralt están con él. Esteve suspiró. Odiaba esta parte. Al menos no era escribir una carta a casa. Iré a hablar con ellos, dijo. Esteve, dijo Neieis, deteniéndolo. ¿Crees que alguna vez me uniré a ti en algo así? ¿En una escaramuza o en una batalla?, preguntó Esteve. Neieis asintió. Si quisieras, podríamos entrenarte de esa manera, dijo Esteve. Disfruto del entrenamiento que me estás dando, dijo Neieis, y batirme a duelo con los bravos fue emocionante. No es una decisión que deba tomarse con prisa, dijo Esteve. No tienes la complexión adecuada para usar placas, pero no es la única manera de pelear. Es algo en lo que pensar. Bien, dijo Neieis. Si quieres ver a Toby siendo mimado mientras le frunce el ceño a su abuelo, está por allá con Keladri, dijo Esteve. ¿Su abuelo?, preguntó Neieis. Resulta que su madre es la hija de Walt, dijo Esteve. No, dijo Lyanna sonriendo ampliamente. Sí, dijo Esteve. Tiene muchas dudas. Dile a Hugo a dónde fuimos, dijo Neieis mientras Lyanna comenzaba a marcharse, antes de girarse para seguirla cuando él asintió, saludando por encima de su hombro. Esteve se agachó dentro de la cabaña entre unos cueros colgados, y sus ojos se acostumbraron al instante. Había un jergón en el suelo, y sobre él yacía Jon, empapado en sudor y con una venda gruesa alrededor de la cabeza, manchada de rojo. ¿Cómo está?, preguntó Esteve. Hugo y Geralt se sobresaltaron al oír su voz, pues no lo habían oído acercarse. Mal, dijo Hugo. Había estado limpiando la frente de Jon con un paño. Dicen que si sobrevive a la noche debería recuperarse, pero había una mujer del clan con él, pero la mandamos a buscar agua, dijo Geralt con el ceño fruncido. No confío en ella. Esteve recordó sus palabras de la noche junto a la fogata. Hacía solo 2 días. No tienes buena opinión de los Kleins de la montaña. Mataron a mi hermana porque no se dejó llevar, dijo el hombre fibroso. Tienes razón entonces, dijo Esteve. Pero fueron estas personas las que mataron a tu hermana. Geralt miró hacia abajo y no dijo nada. El odio y el dolor son normales, le dijo Esteve. Solo procura que no te quemen ni que te desquites con quienes no lo merecen. Hugo los miró de reojo. Ella iba a casarse la luna pasada, dijo Geralt. Nunca se va del todo, dijo Esteve, pero sí se vuelve más llevadero. Sé que solo soy ese noble pretencioso que decidió guiarte a las montañas, pero si te unes a mí después de esto, espero poder demostrarte que lo digo en serio. Hugo y Geralt intercambiaron una mirada. Sí, mi señor, respondieron. Déjame ver a Jon, dijo Esteve, siguiendo adelante. Le tomó la temperatura y el pulso. La sangre manaba de la herida, pero apenas fluía. Lo juzgaron bien, dijo Esteve, con una mueca en la boca. No puedo hacer nada por él. Si no sobrevive, se desvanecerá mientras duerme. Era un pequeño consuelo, pero en momentos como este uno aceptaba cualquier cosa. Hugo secó más sudor de la cara de Jon, mientras observaban en silencio. Hubo movimiento en la entrada, y una mujer del clan entró con un cubo. Agua, dijo, ofreciéndosela y mirando con cautela a los 3 hombres. Geralt lo aceptó y lo dejó para que Hugo mojara su paño. Gracias, dijo con voz ronca. La mujer dudó, pero se acercó a ellos junto a la camilla y les ofreció a Hugo un paño nuevo. Él lo tomó y le entregó el viejo. Esteve se esfumó, dejándolos solos. Ofreció una breve oración por Jon. No quería perder a su primer soldado allí tan pronto. Esa noche se encendió una enorme hoguera y se abrieron las provisiones. Los heridos ocuparon un lugar destacado,
y las familias se reunieron, todas desbordantes de emoción. Hubo una efusión de cariño que hizo pensar a Esteve que era algo nuevo para ellos, que habían sido menospreciados antes de que Arthos asumiera abiertamente el control. Sea cual sea la causa, la noche estuvo llena de alegría. Esteve pasó la noche fingiendo ignorar las invitaciones no tan sutiles de muchas mujeres del clan, después de que se corriera la voz de su destreza entre quienes la presenciaron. Cuando se volvieron demasiado bruscas, Neyeis acudió a protegerlo, conteniendo la risa. No supo qué hizo para disuadirlas, pero aún así agradeció el respiro. Lo agradeció menos cuando ella repitió la última invitación, palabra por palabra, con una mirada maliciosa. Su tropiezo en aguas dulces estaba volviendo para atormentarlo, pero mientras Neyeis se reía de él, descubrió que en realidad no le importaba. Todos comieron hasta saciarse, celebrando su victoria y consolándose mutuamente. La luna brillaba sobre ellos, y al menos esa noche, la vida era dulce. Keladri temblaba de rabia desenfrenada ante lo que veía. Estaban de pie en un pintoresco acantilado, contemplando un valle. Esteve y Toby estaban detrás de ella, los demás más atrás, mientras ella apretaba y aflojaba los puños. «¿Se atreven?», dijo ella. «Se atreven». Ante ella se alzaba un túmulo perturbado, mal investigado y abandonado descuidadamente. Se había descubierto un torso, una armadura antaño brillante, manchada por el clima, y su cabeza era un festín para los animales que pasaban. «Ningún animal hizo esto», dijo Keladri. «Lo hicieron manos humanas». Esteve no le preguntó nada al respecto. «Clan de la montaña. Los Kleins no tocan las tumbas», dijo Toby. «A los Diousas no les gusta». «No son ladrones si dejaron la armadura», dijo Esteve. «Alguien quería saber quién estaba enterrado aquí». Miró a Keladri. «Los Berchard habrían sabido la ruta que tomabas para llegar hasta ellos. ¿Crees que investigaron cuando no llegaste?» «No es fresco, pero tampoco tiene un año», dijo Toby. Keladri se frotó la cara y su mano quedó húmeda. «Cuando encuentre a esta gente», se interrumpió. «Tendré satisfacción». «Sounfed no podría haber hecho esto», preguntó Esteve. «No, a menos que la casa Berchard le haya dado el conocimiento», dijo Keladri. «Ese miserable hijo de un terrateniente», se interrumpió de nuevo, clavándose las uñas en las palmas. «Walt», gritó Esteve por encima del hombro. El viejo soldado había mantenido a los demás a raya al ver el rostro de Keladri al avistar la tumba, y ahora corría hacia ellos. «Señor», dijo Walt. «Dijiste que tenías experiencia en rastreo», dijo Esteve. «No en esta tierra, pero sí», dijo Walt. «Hay un antiguo campo de batalla cerca. Toby puede guiarte», dijo Esteve. «Quiero que le eches un vistazo y veas qué puedes ver». «Como digas», dijo Walt. «Vamos, nieto». Pronunció la palabra como si fuera casi un insulto. «Claro, abuelo», respondió Toby en un tono muy similar. Se marcharon a toda prisa, evitando discutir solo por respeto a Keladri. Daayar los seguía trotando. «Tómate tu tiempo», le dijo Esteve en voz baja a su amigo. «Cuando estés listo, lo arreglaremos». Keladri no dio ninguna respuesta. Esteve se giró para que los demás le dieran espacio. Su careta y sus pertenencias más voluminosas seguían en la aldea sin nombre de Walt, pero Arthos les había dado una careta que había llegado a su poder, y Jon yacía en ella. El hombre de nariz ganchuda había sobrevivido a aquella primera noche, pero seguía débil y propenso a los temblores, aunque estaba mejorando. «¿Cómo estás hoy, Jon?», preguntó Esteve. «Mejor, milord», dijo Jon. «Solo me dio un escalofrío una vez, pero quizá fue por el camino». «Ese es el espíritu», dijo Esteve. Se giró hacia las mujeres que habían rescatado. Iban montadas, la mayoría en los caballos peludos que habían confiscado al grupo de asalto, excepto Eleini, que siempre optaba por cabalgar con Toby a pesar de tener la opción de un caballo propio. «Damas», dijo. «¿Cómo estamos?» «Bueno, Ser Esteve», dijo Kelda, hablando por ellos. A menudo hablaba por su grupo, pues aún eran muy reservados con los demás, salvo con Eleini. «Keladri está bien». «Lo estará», dijo Esteve. «Estaremos aquí un rato, así que mejor ponte cómodo». «Gracias, Ser», dijo Kelda. «Si necesitas algo, solo pídelo», dijo Esteve. Miró a Neyeis, que vigilaba a Robin y Lyanna, y ella negó con la cabeza. Él continuó. Los hombres se habían dispersado al llegar a la dirección de Walt, estableciendo una guardia flexible, y este se acercó a Humphrey. Este seguía distinguiéndose entre sus compañeros y se había convertido en un líder indiscutible. «Señor», dijo Humphrey al acercarse. «Esperamos problemas». «No», dijo Esteve. «Pero actúa como si lo supieras. Es mejor no adquirir malos hábitos». «Sí, Ser», dijo Humphrey. Se pasó la mano por la barba que empezaba a crecerle de nuevo. Hablaron un rato, antes de que Esteve pasara al siguiente hombre, vigilando a Keladri.
Intentó hablar con todos un poco cada día, pero con el tiempo, Keladri pareció recuperar el control. Le dio una palmadita a Will en el hombro y regresó con ella. ¿Kel? Preguntó Esteve. No, dijo Keladri, respondiendo a la pregunta tácita. Pero lo seré, una vez que quienes hicieron esto respondan por ello. Esteve asintió. Era lo máximo que se podía esperar. Vamos, pongamos a Gwydon en orden. Sin decir palabra, tomaron las piedras removidas y comenzaron a apilarlas de nuevo. Primero le cubrieron el rostro, la máscara de Keladri casi se quebró al mirarlo. Recuérdalo como era cuando masacró al caballero que los amenazaba a ti y a Toby, dijo Esteve. Keladri asintió con un sonido, enderezando los hombros. A mitad de camino, Kelda y sus damas empezaron a traerles más piedras, colocándolas cerca para que las usaran. Gracias Kelda, dijo Keladri. Larra, Alanis, Darna, Eleini. Negaron con la cabeza, pero guardaron silencio, respetuosos. Esta vez, apilaron las rocas más alto, más de lo que una joven y un niño exhaustos podían levantar solos. Keladri colocó la última, inclinando la cabeza sobre la tumba del hombre que le había enseñado a luchar, y le dieron espacio. Walt y Toby regresaron cuando Keladri terminó, y el hombre mayor negó con la cabeza. Han habido animales en los cuerpos, le dijo a Esteve. No hay esperanza de descifrar ningún detalle, pero ese cabrón caballero se ha ido, dijo Toby. El que su Gwydon destrozó. Con armadura y todo. Entonces, la casa Burchard, dijo Esteve con una expresión sombría en los labios. Lo más probable es que, dijo Walt. Se lo vamos a dar. Seguimos hacia el nido de águilas, dijo Keladri, levantándose de donde estaba arrodillada. Necesitamos llevar a Lady Kelda y a sus damas a un lugar seguro. Esteve la miró fijamente, y ella lo miró fijamente. Como dijo Keladri, entonces, dijo. Al nido de águilas. El grupo comenzó a ensillar o a prepararse para marchar de nuevo, dejando atrás el túmulo. Puede que hubieran devuelto a los muertos a su reposo, pero alguien lo había molestado desde el principio, y Esteve tenía la sensación de que no habían oído hablar ni de lejos de lo último. Al final, no llegaron a la alta sede de la casa Arryn, el nido de águilas. Su viaje concluyó en la fortaleza que se alzaba al pie de la montaña más alta del valle, mientras el sol de la tarde los iluminaba, aunque pronto se ocultaría tras las montañas. Las puertas de la luna, dijo Kelda al verlas. Ya casi llegamos, dijo, sin poder disimular el vértigo en su voz. Las puertas eran un castillo casi bajo, claramente construido para priorizar la fuerza sobre la belleza, y muy arriba, en la cima de la montaña, se podía ver vagamente un castillo blanco reluciente. Parece que alguien ha derribado un hormiguero, dijo Esteve. Había mucha actividad en el castillo, y se habían instalado muchas tiendas de campaña fuera. ¿No han surgido más fuego oscuro desde que me fui, verdad? Preguntó Kelda. No, dijo Keladri. A menos que hayan aparecido en el último mes, más o menos, desde que dejamos Aguas Dulces. Una forma de averiguarlo, dijo Esteve. Agradecía que él y Kel hubieran seguido usando sus armaduras de placas por precaución. Keladri, tú estás conmigo al frente. Walt, organiza a los hombres alrededor del carro, vigilando la retaguardia y los castados. Robin, tú estás en el carro con tu arco. Los demás, manténganse en el centro. Siguieron adelante, y al unirse otro camino desde el este con el que seguían, quedó claro que mucho tráfico había pasado por allí recientemente. Al acercarse a las tiendas que rodeaban el castillo, un grupo de caballeros salió a su encuentro, armados y con armadura. Esteve y su compañía redujeron la velocidad hasta detenerse, lo que les permitió acercarse. «Identifíquense», gritó el caballero líder. Tenía un escudo de serpientes verdes sobre fondo negro. Esteve le hizo señas a Kelda para que pasara. Esta era su fiesta. «Soy Lady Kelda Bainwood», llamó Kelda. «Solicito audiencia con mi tío, Lord Jon Arryn». El caballero se levantó la visera, revelando un ceño fruncido mientras miraba a Kelda, antes de alzar las cejas con asombro. «Eso sí que es toda una afirmación», dijo. A sus espaldas, sus compañeros intercambiaron murmullos. «Tengo una historia interesante», dijo Kelda. «Me acompaña Lord América». Los caballeros parecían cautelosos ahora, observando el escudo en su brazo y la estrella en su pecho. «Conocemos a Lord América», dijo el líder. «Soy Ser Lindieli. Los escoltaremos hasta las puertas, donde podrán verificar su identidad». «Gracias, Ser», dijo Kelda. «Agradecemos su protección». Pronunció sus cortesías con vacilación, sacudiéndose el óxido. Cabalgaron hacia adelante, pasando por las tiendas ordenadas frente al castillo, y Esteve miró a su alrededor, fijándose en todo. Había hombres de armas y caballeros por todas partes. Era un ejército preparándose para la guerra. Intercambió una mirada con Keladri, y ella sintió con tristeza. Ella también lo vio.
Cruzaron un puente levadizo abierto a medio galope, atrayendo maradas curiosas. Bajo ellos había un foso, con aguas tranquilas, pero solo lo vieron brevemente al atravesar los robustos muros y entrar en el patio central. Al parecer, se había corrido la voz, pues sirvientes y guardias estaban reuniendo para recibirlos, y Lindy le hizo un gesto rápido. Los guardias retrocedieron, permitiendo que los sirvientes tomaran la iniciativa. Toby parecía dispuesto a discutir cuando uno intentó tomar las riendas de Quicksilver, pero Keladri lo miró a los ojos y negó con la cabeza, y él se mordió la lengua, con expresión rebelde. Desmontó con Elaine, recostándose contra ella. Una puerta cercana se abrió de una patada, atrayendo muchas maradas, y un hombre conocido irrumpió. Irradiaba la ira como un viejo amigo, y enseñó los dientes al ver a Steve con lo que se suponía era una sonrisa. Steve era Ayers. Llamó Brandon Stark. Dicen que un verdadero amigo aparece cuando más lo necesitas, pero no creía que fuera cierto. Se acercó y le ofreció el brazo. Brandon, dijo Steve. Le apretó el brazo. Parece que hemos llegado en un momento emocionante. ¿Qué ha pasado? Ese maldito valirio endogámico se llevó a mi hermana, eso fue lo que pasó. Quiero recuperarla. ¿El príncipe secuestró a Lyanna?, preguntó Steve. No, dijo Brandon, casi gruñendo. Eris. Steve lo miró fijamente un buen rato. Tienes mi escudo. Brandon sonrió ferozmente. Pan y sal, gritó. Pan y sal, por un aliado de los Stark. Los sirvientes se apresuraron a atender al norteño que gritaba, y Steve sostuvo la mirada de Neyeis a través del repentino caos. Parecía que las cosas estaban a punto de complicarse mucho más. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.